Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto en Nacional 103.9. Carla Jarada y Perla Berríos tenemos el gusto de acompañarlos, además en simultáneo, tanto por Radio Nacional como por TV Perú. ¿Cómo estás, Perla? Bien, ¿Cómo Carla. están todos ustedes? Bienvenidos, aquí contentas de empezar ya con el análisis de todo lo sucedido en la semana, y como estamos en el Perú siempre pasan mil cosas. Pero queremos empezar justo con la portada del Diario del Comercio, porque creo que es un dato que nos va a ayudar muchísimo, además en el desarrollo de las entrevistas del día de hoy, porque miren lo que sale hoy publicado, dice OAS, vamos a mostrarlo también de pasadita, así rapidito nomás, se los mostramos así. OAS tuvo ventaja para ganar obra de más de 500 millones, ¿no es cierto? Aspirante a colaborador sostiene que constructora brasileña obtuvo las bases de este proyecto desde el Ministerio de Vivienda. Perla. Dice además que Nadine Heredia estaba al tanto y que se reunía periódicamente con Valfredo de Asís Ribeiro, jefe de OAS en el Perú. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que hemos venido observando y que lo que se ha venido conociendo en los últimos meses. Es decir, cómo estas empresas finalmente lograban un contacto al más alto nivel para favorecerse de una obra en específica, pero por supuesto con su indebida ganancia, ¿no es cierto?, más allá de lo que decía el contrato. Justamente vamos a hablar sobre estos temas, vamos a hablar también sobre las pretensiones de Odebrecht, ahora que ha demandado al Estado peruano ante el CIADI del Banco Mundial por 1.200 millones de dólares en medio, ¿no es cierto?, de un acuerdo de colaboración eficaz. Se encuentra en nuestros estudios el ex defensor del pueblo y expresidente de la Comisión de Integridad, Eduardo Vega Luna. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muy buenos días, Carla, muy buenos días. Por favor, gracias por la invitación. Además de mucho tiempo, porque no Sí. lo hemos visto frecuente. Pero... ¿Se ha curado en silencio? Sí, bueno, Perla, he estado dedicado más a la universidad. Ahora estoy dirigiendo la Escuela de Derecho de la Universidad Ruiz de Montoya, Ya. pero siempre muy atento a las noticias y realmente, pues, todo lo que ustedes han señalado esta mañana confirma una vez más hasta dónde había llegado la corrupción. Prácticamente, Perla, Carla, no había obra pública que no estuviera finalmente afectada por este tema de la corrupción. Y por el pero club esta- de la construcción, claro. ¿no es cierto? Exacto, Que es lo que exacto. además ha venido destapando Mira, el equipo primero especial. las empresas brasileñas, ahora vemos este caso de OAS, pero podríamos hablar de Odebrecht, podríamos hablar de Camargo y Correa, ellos se repartían las obras. Después de los estudios que se han hecho, ellos, claro, en prohibición, por supuesto, ellos se repartían las obras. Esta obra te toca a ti, esta te toca a ti y esta te toca a ti. Y por supuesto que luego tenían sus socios peruanos, el Club de la Construcción, donde justamente con ellos alternaban. No se olviden ustedes, el gas de Camisea estaba Odebrecht, estaba Enagas, una empresa brasileña, y estaba Grañi Montero. Ahora, pero... Entonces eran consorcios que se iban armando de acuerdo al tamaño de la obra, de acuerdo al tipo de obra que se hacía, ¿no? Ahora, pero aquí habla directamente, por lo menos en digamos, la información que saca el Diario del Comercio, habla sobre la interferencia. Dice que Nadine Heredia estaba al tanto y que se reunía periódicamente con Valfredo de Asís Ribeiro, jefe de OAS en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué implica? ¿Son nuevos datos o ya estaban? Mira, ya el dato se conocía, pero yo creo que ahora se están confirmando con estas colaboraciones eficaces, con los dichos, y esto habrá que verificarlo efectivamente con las cuentas y cómo finalmente esto se movía, ¿no? Lo pregunto porque una de las grandes críticas que se ha hecho a los fiscales, justamente además con este pedido de Odebrecht, a pesar del convenio de colaboración eficaces, la crítica que se hace a los fiscales es que, claro, han acusado, ¿no es cierto?, han llevado a la cárcel a varias personas, sin embargo todavía no hay acusaciones reales y contundentes, ¿no? Yo espero que este año, el 2020, sea el año del inicio de los juicios. O sea, vamos a ver de los temas de fondo de los procesos penales. Todo este tiempo, el año pasado y ahora mismo, estamos debatiendo prisiones preventivas, cuestionadas, cuestionables en algunos casos, porque creo que efectivamente hay derechos que tienen estos procesados, pero creo que vale la pena ya, y así lo han ofrecido también el fiscal Vela, el fiscal Pérez, que tenemos que ir pronto a los juicios principales, contra los principales líderes, y para ver si efectivamente hay la solidez del caso frente a las acusaciones que se están haciendo. Yo pienso que sí las hay, y entonces
cuando uno escucha estos debates en las Cortes, ve que hay elementos suficientes para de una vez iniciar los procesos. Yo quisiera desmenuzar un poco, Sí. doctor Vega, esta demanda que ha hecho la empresa Odebrecht Sí. ante el CIADI contra el Estado peruano. No solamente desde el punto de la pertinencia, teniendo en cuenta que nos encontramos en medio de un acuerdo de colaboración eficaz y de reconocimiento de ilícitos de parte de la empresa brasileña, Así es. por lo menos en 4 obras. Ahora, este tema es mucho más grande porque el Estado peruano decide rescindirle el contrato a este consorcio que usted lo acaba de mencionar, integrado por Odebrecht, Graña y Montero, y también Enagás, Ajá. porque no lograron determinar que eran sólidos financieramente, no lograron obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo la obra en cuestión. Lo cierto es que Enagás demanda al Estado peruano y esa demanda está vigente. Graña y Montero intenta hacer lo mismo, luego la retira por la conveniencia de firmar este acuerdo de colaboración eficaz y finalmente Odebrecht termina haciendo lo propio y es lo que se ha conocido en los últimos días. Mi pregunta es, ¿el Estado peruano no tenía manera de advertir, teniendo en cuenta los precedentes, la demanda de Enagás ante el CIADI, lo que hizo luego Graña y Montero, que Odebrecht podía hacer lo mismo? La Procuraduría del Estado peruano no pudo advertirlo de alguna manera. ¿Qué faltó en la negociación teniendo en cuenta que estamos tratando con una empresa corrupta? Sí, empiezo por lo último, Perla. Creo que en ningún momento hemos debido dejar de tener presente que estábamos negociando con delincuentes, con empresas claramente corruptas, con directivos claramente corruptos. Y por lo tanto, lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que no siempre decían toda la verdad. Nos han ido dando a cuentagotas la verdad y la verdad que ellos querían que aparezca, protegiendo a algunas personas y señalando a otras. Cuando se han visto cercados, cuando se han visto arrinconados, que recién han ido dando mayor información. Número uno. Número dos, efectivamente ellos siempre van a querer sacar el mayor beneficio, el mayor provecho de estos acuerdos de colaboración eficaz. Y eso sin duda para el Estado es perjudicial. Creo que lo que estamos viendo hoy en día es que el Estado se viene perjudicando, no solo en los procesos, porque esa es una parte importante, sino principalmente en estos grandes proyectos donde estaba presente Odebrecht. Sí creo que se ha debido advertir con mucha anticipación. Antes de ayer he escuchado a los procuradores que hay una cláusula que impide justamente este tipo de situaciones, pero miren, el atrevimiento, la osadía de esta empresa que a través de una filial en Luxemburgo ha presentado una demanda, ¿no? ¿Hay una cláusula? O sea, es decir, hay una cláusula que a ellos les impedía iniciar cualquier proceso de arbitraje contra el Estado peruano. Mira, es lo que le he escuchado a la procuradora. No conocemos los detalles del acuerdo en realidad para poder decir, Es mira, si cierto. efectivamente había esta cláusula. Pero o no se la había. puede legalmente poner una cláusula, Sí, digamos, para por supuesto, resguardar el Por Estado. supuesto. Hoy en día, además, acuérdate, después de todo esto, todos los contratos que firma el Estado Ajá. tienen que tener expresamente una cláusula anticorrupción. Ahora, Hoy día no podría ya ocurrir lo que estamos viendo con Odebrecht. ¿será por eso que los fiscales han mencionado que no va a prosperar esto? Mira, lo he escuchado por todos lados y ojalá que sea así. Yo incluso he visto varias gente especializada en el tema, que incluso el CIADI debería no aceptarlo desde el inicio, ¿no? Por cuestiones que efectivamente van contra la corrupción. O sea, cuando una demanda o un hecho claramente está afectado por la corrupción, el CIADI debería rechazarlo, yo creo, de plano. Como hecho simbólico. Sí, pero Ahora, efectivamente el CIADI estos procesos van a tomar mucho tiempo. El CIADI podría no admitirlo entonces, teniendo en cuenta que se trata de una empresa corrupta. Por razones que formales y porque efectivamente hay una clara Claro. afectación frente a la que corrupción. ha aceptado efectivamente sus ilícitos Exacto. en esta obra y otras. Ahora, si en todo caso la empresa no decide retirar esta demanda, como sucedió en el caso Graña y Montero, repito, porque había un interés de firmar un acuerdo de colaboración eficaz, pero si Odebrecht no decide retirar esta demanda, tal cual ha sido la invocación del fiscal Rafael Vela, porque él ha señalado que se ha reunido con los representantes para llegar a buenos términos o intentar llegar a buenos términos, ¿qué es lo que puede hacer el Estado peruano? Es decir, la Procuraduría puede ir al juez, por ejemplo, y denunciar que se han visto sorprendidos, puede denunciar que no se ha aplicado o que no se está respetando esta cláusula y en todo caso revisar las condiciones económicas del acuerdo de colaboración eficaz. Claro, teóricamente
Eran 4 casos distintos los que se han estado viendo y este caso ahora entra de lleno a las investigaciones de la Fiscalía. Yo creo que finalmente el Estado, la Fiscalía tiene una herramienta muy clara para ver que no ha habido la voluntad efectivamente de colaborar en todos estos procesos de investigación, porque lo que sí queda claro de los primeros acuerdos es que todo esto era progresivo, ¿no? Se podían ampliar a nuevos casos de corrupción, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y probablemente vengan otros casos más. Creo que sí el Estado tiene todas las herramientas para poder defenderse de la mejor manera ante el CIADI. Pero hoy día mi invocación es a que el CIADI rechace de plano este caso. No lo debería ni admitir, no deberíamos perder el tiempo con 3, 4 años como han previsto que puede durar un proceso. Que eso es lo que este tipo. quieren en el fondo, tal vez. En el fondo están ganando tiempo, están llevando un caso que todo el mundo dice van a perder. Pero preguntémonos, ¿por qué lo hace efectivamente Odebrecht? ¿Por qué nos lleva a estas instancias sabiendo que va a perder? Están ganando tiempo, ellos mismos han sacado un comunicado donde dice estamos dispuestos a negociar. ¿O es una ¿Qué estrategia? vamos a más negociar con estos señores si vemos una clara voluntad de no querer reconocer el tipo de delitos que han cometido? ¿O es una estrategia de desprestigio de alguna manera hacia los mismos fiscales que han negociado esta colaboración eficaz? Porque lo primero que ha salido han sido la corriente de aquellas personas que siempre critican el tema de la colaboración eficaz y la manera en cómo se ha negociado. ¿Podría ser también una corriente de...? Sí, mira, la otra cosa que hemos observado a lo largo de este tiempo es que somos muy dependientes de la colaboración eficaz, ¿no? O sea, estas investigaciones no hubiesen avanzado hasta el nivel en que hemos llegado si es que no teníamos también una información clara, que nos ha sido dado a cuentagotas, lo decía al inicio, ¿no? Pero también dependemos mucho de esto. Yo creo que ahora vamos dándonos cuenta que necesitamos generar otro tipo de información, otro tipo de datos que nos permita corroborar. La gran queja va a ser cómo corroboramos, el gran reto, perdón, va a ser cómo corroboramos todo este tipo de información. Sí hay también, yo creo que a lo largo de todo este tiempo han habido voces que quieren de alguna manera destruir la labor de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especial que se ha creado para estos casos. Yo creo que hay que defender. Una de las cosas que yo planteo al nuevo Congreso, por ejemplo, es fortalecer un sistema anticorrupción en el Perú, ¿no? O sea, tenemos fiscalías especiales, tenemos jueces especiales, pero no tenemos un gran sistema anticorrupción que enfrente este tipo de situaciones con la suficiencia. Imagínate, a veces se quejan de los recursos que les faltan a los fiscales y jueces para llevar adelante esto. El fiscal Vela ha dicho también que si Odebrecht no retira, no desiste o no presenta un desistimiento de esta demanda ante el CIADI, los podemos incorporar como investigados, ¿no es cierto? Y utilizar toda la información que se haya brindado hasta el momento para formular las imputaciones de ser el caso. Pero lo cierto es que en cuanto al proyecto en sí, ahora se llama SIDGAS, que es lo que explicaba el ministro de Energía y Minas, y lo que también decía el ministro es que Odebrecht tiene activos en ese proyecto, activos que evidentemente va a querer recuperar en cuanto a infraestructura, maquinaria, que está en el lugar y está paralizado porque este proyecto no se lleva a cabo. Pero ¿es quizá la pretensión de Odebrecht también sacar el máximo provecho de esos activos que se encuentran en la zona y que finalmente le pertenecen? O sea, mi pregunta es, ¿Odebrecht no va a terminar perdiendo del todo? Bueno, este es un típico caso que nació mal, Perla, ¿no? Este caso, el caso Gas, es un caso que nació mal. Ustedes recordarán que hasta el 2017 justamente pagábamos un porcentaje en nuestros recibos de luz, ¿no?, que iban directamente a subvencionar el gas, este gas, que no lo veíamos todavía por ningún lado, pero todos pagábamos un aporte obligatorio, ¿no? A mí siempre un economista recuerdo que nos puso un ejemplo, ¿no? Es como que en un restaurante se hicieran 100 platos de comida al día y uno pagaba por los 100 platos. Así no lo consumas, igual tú tenías que pagar ese dinero, ¿no? Un escándalo para cualquier negocio, o sea, un negocio realmente que no era beneficioso para el Perú, ¿no? Le pagábamos, subvencionábamos este gas. Y hoy en día, como bien dices, Perla, esta empresa quiere recuperar hasta el último sol de una inversión a la cual no estaba capacitado de hacer. Cuando en marzo del 2017 se decide rescindir, cancelar este contrato, es efectivamente porque la empresa no reunía las condiciones para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Y mira, 3 años después nos demanda frente al CIADI.
todo este tiempo que ha pasado, efectivamente, y estaba negociando, por otro lado, los acuerdos de colaboración eficaz. Díganme ustedes si finalmente ahí no hay un juego perverso de parte de esta empresa de querer seguir sacando el mayor provecho de este tipo de contratos para el cual no estaba calificado a hacerlo, ¿no? Ahora, hay una de las cosas que yo quisiera preguntar que tiene que ver justamente con lo que estamos conversando aquí, y es claro, esto es digamos, la gasolina o el combustible perfecto para que personas como Tomás Gálvez, por ejemplo, que más adelante estará con nosotros para conversar, critique mucho la labor de los fiscales y que inclusive le pida, ¿no?, digamos, a las autoridades finalmente que los retire. No es la primera vez que lo hace, sino la segunda vez, a pesar de que él también está cuestionado y que él no ha podido ser sancionado ni cuestionado porque no hay Congreso, porque no había, digamos, junta, lo que era la junta en ese momento, y ahora la junta, digamos, es más de lo mismo. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestra justicia si es que en el mismo sistema de justicia se están petardeando? Sí. Mira, lo primero, creo que a nivel del sistema de justicia, lo he dicho y lo repito, el nivel de corrupción al que se había llegado en el sistema de justicia es muy grande. Creo que los cuellos blancos muestran esa parte de cómo funcionaba todas esas redes de tráfico de influencia, de favores, de clientelismo, de nombramientos ilegales en todo este proceso que hemos tenido en los últimos años. Eso hay que combatirlo, no es sencillo. Las redes de corrupción yo diría que están claramente instaladas en el sistema de justicia, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Están instaladas, ya, por supuesto. La tarea de la Junta Nacional de Justicia es una tarea enorme. Lo he dicho y lo repito, pero la principal tarea es la revisión de los nombramientos que se hicieron por el anterior CNM. Ya, pero tenemos a un miembro de la Junta que ya está criticando o está adelantando opinión en redes con burlas y todo a los fiscales. ¿Quién es? Jaime Delgado, por ejemplo. Ya, pero ojo. Pero es miembro Claro, la Junta Nacional de Justicia es un órgano consultivo que lo ha elegido una comisión especial. Eso es cierto. Y ellos han nombrado un comité consultivo, pero que no tiene facultades de decisión. Sí, definitivamente hay que pedir la mayor mesura a estos miembros del Consejo Consultivo, que yo guardo el mayor de los respetos por personas que están ahí, pero en rigor ellos darán una opinión, pero quien toma decisión sobre la organización, pero sobre los casos, la única institución, las únicas personas que pueden tomar decisiones si ratifican a un juez o no lo ratifican, es la propia Junta presidida por el señor Aldo Vázquez Ríos e integrada por personas que creo han pasado por una prueba y digamos, un proceso de selección, creo, bastante importante, ¿no? ¿Y qué pasará con Tomás Gálvez? Yo lo que creo es que ese caso, junto con otros, el fiscal Chávarri, tienen que ir a un proceso de revisión por parte de la Junta Nacional de Justicia en estos 180 días. Es lo que dice la norma, es lo que propusimos en la comisión consultiva que creó el presidente de la República para crear una nueva Junta. Y entonces podría ser destituido. Cabe esa posibilidad, la Junta tendrá, además ya ha sacado un plan de 180 días la Junta Nacional de Justicia y ha encargado esta tarea a la doctora Inés Tello, ¿no? El presidente ha encargado esta tarea de revisión de los nombramientos. Es imposible revisar los cerca de 2.000 nombramientos, Carla, pero habrá que priorizar algunos casos. Pero mientras tanto, a lo que voy es que hay labores que podrían ser obstruccionistas a ciertas investigaciones, como los pedidos que Tomás Gálvez podría estar haciendo respecto a los fiscales que están siguiendo justamente los casos Lavallato. Sí, bueno, allí creo que la última palabra en el caso del Ministerio Público lo tiene la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, quien en múltiples oportunidades ha expresado también su respaldo a la labor de los fiscales especiales presididos por Vela, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que verlo con mucha calma. Efectivamente, por todos lados, Carla, hay siempre presiones para que este trabajo de la Fiscalía Anticorrupción no avance más, ¿no? Hay una preocupación de parte de los críticos de esta firma o este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht sobre la cantidad de dinero que se le devolvió a propósito de Chacya, ¿no? Estamos hablando de 523 millones y Odebrecht está obligada a pagar al Estado peruano 610 millones de soles más intereses, pero en 15 años. Entonces uno dice, 610 millones, se le ha devuelto 523,
¿cuál es la garantía de pago Sí. en un pago que evidentemente va a ser prorrateado, es decir, diferido, ¿no? En etapas. Sí. Mira, Perla, yo he sido muy claro esto en eventos académicos, ¿no? Creo que las condiciones de negociación entre el Estado y Odebrecht no han sido las mejores en este acuerdo de colaboración, es mi opinión. Creo que se pudo haber presionado más para que las condiciones de la negociación sean mucho mejores para el Estado peruano. Pero ya estamos en esa situación donde ese fueron los términos y así se ha planteado. Y claro, sí hay que exigirle a Odebrecht que tenga una actitud también leal y clara de cómo cumple ese tipo de acuerdos. Es muy difícil, digo, no es lo mismo negociar entre personas honorables que negociar con personas y con instituciones Totalmente. y empresas que Con realmente personas que son no tienen, delincuentes. que no tienen palabra, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra al final. Pero, en todo caso, el hecho de que la negociación en cuanto a la retribución económica, en su opinión, no sea la mejor, Sí. o no haya sido en las mejores condiciones, echa por tierra, digamos, toda la información que se está obteniendo a propósito de este acuerdo de colaboración eficaz. Creo que no, Perla, porque ya buena parte de la información que han ido dando los funcionarios de Odebrecht han sido corroborados con otros elementos de prueba, ¿no? Estas famosas bases de datos, ¿no? Maway y otros testimonios que se han ido dando, otras colaboraciones eficaces, creo que van dando cuenta de que sí hay elementos que permiten corroborar, que es el gran tema en el derecho penal, las versiones iniciales de estos colaboradores y de la empresa. Creo que ahí está el punto central. Ya no solo contamos con estos dichos, sino contamos con una serie de elementos que van verificando esta información, ¿no? En base a lo que usted está diciendo y también en base a la pregunta de Perla, esta colaboración eficaz, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con Chacri, qué sé yo, mientras había esta colaboración eficaz por estos 4 casos, efectivamente, se pudo haber, mientras se hacía la colaboración eficaz, embargar los bienes de Odebrecht por determinadas cosas, por ejemplo. ¿Se podía o no? Yo pienso que sí, Perla. Eso significaba tener también un nivel inicial de investigaciones que efectivamente diera cuenta que es necesario embargar ese tipo de cosas, ¿no? No se hizo y efectivamente tenemos ahora, situaciones en las que no se ha podido prever que la empresa ha ido disponiendo de sus activos, en fin, ¿no? O sea, sí se podía, digamos, cerrar más puertas. Efectivamente, yo creo que el Estado jugó limpio en esto, pensando de que estaba frente a un actor que también jugaba limpio, pero lo que estamos viendo es que necesitamos que el Estado tiene que afinar y tiene que ajustar más la forma de actuar. Y no solo me refiero a la Fiscalía y al Poder Judicial, sino en general a los contratos. Yo creo que en todo momento debió ser un elemento clave cómo manejábamos los contratos en los que la empresa todavía tenía una presencia. Quiero insistir en este tema porque usted me dice, probablemente creíamos que estábamos frente a un actor que jugaba limpio. Evidentemente no jugó limpio nunca, ¿no? ¿Verdad? Tenía una caja estructurada, pagaba plata, coimas para acceder a obras, buscaba empresas que fueran en la misma línea de corrupción para formar grandes consorcios. Entonces, por eso quisiera repreguntarle con lo que empecé al inicio. ¿Era acaso muy difícil de pensar que tal vez esta empresa en algún momento nos iba a ver la cara a todos? ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? Sí, no, yo creo que ahí hubo por lo menos se bajaron las guardias, ¿no? El Estado peruano en general bajó las guardias y otorgó más beneficios de los que creo se han debido otorgar a esta empresa, ¿no? Creo que efectivamente había una necesidad de conocer la verdad, hay una necesidad de conocer la verdad, pero por otro lado ha debido haber una clara voluntad de sancionar a esta empresa, ¿no? Ahora, cuando uno piensa, y usted dice, ¿no?, que el Estado peruano actuó de buena fe, cuando el Congreso saca esta ley de colaboración eficaz, digamos, para ayudar, ¿en qué estaba pensando? ¿En que iba a lidiar con empresas o que iba a lidiar con organizaciones criminales? Sí. De hecho, la colaboración eficaz es finalmente un elemento que se utiliza con responsables, con delincuentes, con gente que ha cometido delitos. Ok. En Ahí está principio, ¿no es cierto? En principio tenían que partir de eso, claro, ¿no es claro, cierto? ¿no? Y como le digo, yo creo que lo que queda claro ahora es que el Estado no puede descuidar sus propios intereses en ese nivel de negociación, ¿no? Y tiene que efectivamente, claro, aquí se ha dicho, no, es que si quiebra esta empresa no va a tener forma de pagar.
Pero lo que estamos viendo es que ellos quieren sacar el máximo provecho de esto de manera injustificada, de manera ilegal, ¿no? Y creo que eso, sin duda, hace ver que el Estado tiene que tener otra estrategia mucho más agresiva. Más frente a aún este cuando tema. ponen condiciones, primero dicen los demandamos y luego sacan un segundo comunicado y dicen tenemos la intención de suspender Sí, este proceso arbitral en tanto y cuanto se reinicie el proyecto del gasoducto del sur peruano por otro inversionista privado sin costos para el Estado. A ver, ¿quién pone las condiciones aquí? Sí. No, está clarísimo. Ese comunicado los pinta de cuerpo entero, ¿no? Es para ellos más bien incluso ver una posibilidad frente a estas empresas terceras, ¿no? Pero yo creo que, y por eso insisto, ¿no? El Estado tiene que tener una agresiva ahora defensa frente al CIADI. Yo haría una invocación al CIADI que rechace de plano este tema y cerremos de una vez este asunto, porque efectivamente no vamos a poder estar esperando 2, 3 años, como se ha mencionado, hasta que el CIADI tome una decisión. Por más independiente, nosotros respetamos las instancias internacionales, pero creo que el Estado peruano va a ganar este caso, pero debería ganarlo ahora mismo, cerrándose este proceso. Una última pregunta Dale, antes dale. de irnos. Sí. En el caso Cuellos Blancos, tengo entendido que los jueces que verán los casos también llamaron a César Inostroza. ¿Se trata de los magistrados Elba Barrios y José Neira Flores? No he conocido esa información de primera mano, pero obviamente si hubiera ese tipo de situaciones, ellos deberían inhibirse, ¿no? Yo considero que ellos deberían inhibirse. Creo que es lo más sano, creo que la justicia tiene que ser lo más transparente posible, o en todo caso aclarar, porque claro, algunos dicen, no, pero si era mi compañero de trabajo y tenía que hablar permanentemente con ellos. En todo caso, que nos expliquen cuáles eran los temas que se dialogaban, que se conversaban, pero lo que me queda claro que Inostroza finalmente no es un referente en materia de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Yo creo que a la luz de lo que hemos visto, realmente era una persona que generaba una situación muy clara de corrupción, primero en el Callao, donde estuvo muchos años de presidente de la Corte, de miembro de la Corte, y luego en la Suprema Muy cuando bien. llegó, ¿no? Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por haber Gracias estado a con ustedes. nosotros. Estaremos conversando más seguido, creo yo, porque todavía se vienen más cosas, seguramente. Me interesaría conversar mucho la muchas reforma política y la reforma de Sin la duda, justicia cuando guste. sin duda. Por supuesto Muchísimas que gracias. sí. Muchas gracias, Eduardo Vega Luna, ex defensor del pueblo y expresidente de la Comisión de Integridad. Pausa comercial y regresamos. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional 103.9 y TV Perú. Y regresamos con Tomás Gálvez. Muy bien, vamos a seguir entonces en diálogo abierto, Perla. Tú dirás, tenemos a nuestro invitado. 103.9 y en simultáneo por TV Perú. Bueno, exactamente. Ya se encuentra con nosotros a quien anunciamos antes de irnos a la pausa, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, usted ha solicitado el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato y los está acusando de algo bastante grave, de ser operadores de Odebrecht. ¿Por qué? Mire, no es de ahora que esté solicitando el retiro de estos fiscales de la investigación de Odebrecht y anexos, porque su falta de compromiso, mejor dicho, su ineficacia en la investigación era evidente. Y hace más de un año que yo decía, lo he dicho públicamente, que Odebrecht estaba utilizando al Estado peruano para su propio beneficio. En primer lugar, lo que quería era sanear sus activos para poder transferirlos y llevarse el dinero. Ok, doctor Gálvez. Y en segundo lugar, lo que ha venido, lo que se ha dado, buscaba indemnizaciones del Estado precisamente porque el Estado de algún modo tenía que reaccionar y poner fin a algunos contratos, pero lamentablemente lo ha hecho de una manera indebida y por eso es que ha dado pie a que estas demandas también sean posibles. Ok, doctor Gálvez, pero basándonos en eso, ¿es efectivamente digamos, un acuerdo de colaboración eficaz y en base a eso se trabajó por parte de los fiscales? Efectivamente, también sabemos que la empresa, por obvias razones, iba a buscar sus beneficios en esa colaboración eficaz, porque obviamente esta ley, ¿no es cierto?, ayuda en la búsqueda de la información que la otra parte también saque sus beneficios. Pero ¿cuál es la falta de compromiso? ¿En dónde radica la falta de compromiso de los fiscales? Mire,
Cuando un fiscal investiga un caso, Ujú. lo primero que tiene que hacer es tratar una estrategia de investigación orientada a un objetivo claro. Y sobre todo al objetivo principal de la investigación. Porque en una investigación compleja hay muchos datos periféricos, mucha información que se tiene que tratar adecuadamente, pero uno tiene que precisar cuál es el objetivo, qué es lo que quiere, y a veces dejar de lado algunos aspectos que no son de relevancia. Acá, ¿qué se tenía que hacer? La investigación tenía que estar orientada necesariamente a determinar cuáles fueron las coimas en los megacontratos, en los megaproyectos. Pero eso no es lo que se está haciendo. Pero espérenme, le explico justo. Porque ellos han hecho creer, particularmente a un sector de la prensa, no estoy diciéndole a ustedes, una cosa, cuando en realidad eso no es así. Han hecho creer una cosa y se ha difundido eso cuando eso no es así. Ya, Por ¿qué se ejemplo, ha hecho? usted me dice, eso no es lo que se está haciendo. No se está haciendo eso, pero yo le voy a permitir... No, Pero un con momentito, claridad. Claro, o con sea, claridad. Pero un es que- momentito, lo que pasa es que la información que nos está proporcionando en el marco de este acuerdo de colaboración eficaz sí que está dando nombres, formas, modus operandi, codinomes. ¿Qué es lo que nos está Ya, haciendo? yo le voy a pedir un favor. Si usted me pide que le explique algo, como estas cosas son un poco complejas, tiene que permitirme explicarlo. Por Porque eso- si cuando estoy tratando de explicar y usted me interrumpe, al final no digo nada Doctor, y mi estamos- presencia sería A ver, innecesaria, doctor, ¿no? estamos en una entrevista, entonces Por eso mismo. preguntamos Pero me pregunta, y me, usted deja, tiene la me posibilidad de permite que responder. le conteste. Pues. Conteste, por favor. Ajá. A ver. Ya. Mire, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que determinar cuáles fueron los actos de corrupción, los sobornos, las colusiones en los megacontratos. Eso es lo que se tenía que investigar. ¿Para qué? Para identificar quiénes fueron los funcionarios que recibieron el dinero, cuánto se entregó, quiénes son los funcionarios de las empresas corruptas y sobre todo dónde está el dinero. Eso era el objetivo de la investigación. Ya. ¿Y ahí qué se hizo? Por eso ahí va la ineficacia. ¿Qué se hizo? Se hizo exactamente otra cosa periférica. ¿Qué se Por hizo? ejemplo, abundar 100% en recabar información para determinar los apoyos, los auspicios, las contribuciones a las campañas electorales. Mire, eso realmente no es delito. La forma como lo presentan y como lo están dando aparece gravísimo, ¿no es cierto? Pero yo le aseguro que sobre eso no va a haber ninguna condena porque eso no es delito. Entonces, mire, todos los codinomes, toda la información que se lo presenta de una manera rimbombante en la prensa y todo eso, eso es intrascendente. ¿Qué se tenía que hacer? Con esto termino. ¿Qué se tenía que hacer? Por ejemplo, investigar la colusión, los sobornos, por ejemplo, en el contrato Gasoducto Sur y todos los demás. Eso se tenía que investigar y eso no lo iban a dar nunca, esa información no lo iba a dar nunca Odebrecht. Se tenía que utilizar a Odebrecht, sí, pero tangencialmente y realizar otra investigación como lo han hecho en otros casos que está muy bien, que está muy bien. Si hacían eso, ni siquiera necesitábamos a Odebrecht. ¿Pero qué hicieron ellos? Se sometieron a Odebrecht y priorizaron solo la información que daba Odebrecht, que no ha dado ninguna información sobre los megaproyectos, los megacontratos, y nos ha llevado a este estado de cosas. Es verdad que el reto del equipo especial Lavallato y la Fiscalía va a ser demostrar en su momento cómo es que este dinero que sale de la caja 2, que Odebrecht ya reconoció que era para pagar sobornos, efectivamente, para aportes de campaña, termina en lavado de activos. Es verdad que ese es el gran reto del Ministerio Público y lo vamos a saber el día que presente la acusación formalmente. Yo le puedo Por adelantar ende, algo al respecto. decir que tal vez no lo logren, yo creo que no tenemos una bola mágica aún, así que hay que esperar por lo menos el tiempo prudencial de que la Fiscalía presente su acusación. Pero por eso, si me permite, sobre ese punto, ya, porque para que queden claras las cosas, es que A mira, ver. ve, acá no se trata de probanza, ¿No? no, ¿De qué se trata? de calificación de los hechos, de tipificación. ¿Y sabes qué? Esos hechos de aporte a campañas no son típicos, no son delitos. Y mira, si viene de origen, si tuviera origen delictivo, muy bien. Pero ¿No lo los tiene? que, no estoy diciendo eso. ¿Lo Los que tiene? reciben, seguro, los que reciben tenían que saber el origen delictivo. ¿Y sabes qué? Eso
No es así. Si no Y en sabías- consecuencia no se va a poder calificar como lavado de Si activos no bajo sabía- ninguna manera. Doctor Gálvez, si no se sabía que el origen del dinero era ilícito, ¿por qué lo pitufeas? Ese es otro delito, pues, porque ellos entregan plata, pero ¿qué cosa dicen? Pero no quiero aparecer como donante, porque obviamente tienen la expectativa de ganar obras en el futuro si es que gana el ¿Y eso gobierno. no es corrupción? Ya. No es corrupción, pues eso. Por eso, ¿Eso escúchame. qué es? Te estoy hablando, es que mira, a ver, el gran problema Si que tú tenemos- das plata Ya, a un candidato a cambio de que ese candidato te favorezca con una obra, ¿cómo se llama eso? Mira, una cosa es cuando hablamos coloquialmente para el público. Y otra cosa es cuando se califican los hechos conforme a ley. Sí, Y yo entiendo te estoy eso. hablando conforme a ley. Si tú me dices en general, eso es corrupción, eso es inmoral, sí, estamos de acuerdo, eso es así. ¿Y Pero ser corrupto no es técnicamente, un delito? es que no estamos hablando del delito de ser corrupto, estamos hablando de la entrega Tráfico del de dinero. influencias agravado, corrupción de funcionarios, le puedo decir algunos más, pero algo evidente hay ahí al medio. Si tú le das plata a un ¿sabes qué? candidato para obtener una obra, el problema entonces, es que tú no ¿qué eres es eso? abogada, tú no eres abogada A ver, un trata- ratito, pero es un que ratito, tratas un de ratito, hablar un como ratito. abogada. Un Y ahí ratito, es donde te no, pierdes, a ver, ahí a es ver. donde te pierdes. Fiscal. A Sí, ver, un ratito. a ver. ¿Respetos? Guardan Respeto. respetos. Guardan respetos. Entonces, Pero es que si me preguntas tienes que dejar contestarte. No, usted está está contestando. contestando. Ya. Pero, Lo que no a quiere ver, es aceptar vamos por otro preguntas. lado. Vamos por otro, Vamos, vamos por otro. pero con el mismo tema. Usted puede criticar el estilo de investigación finalmente de los fiscales, pero es su trabajo, ¿no es cierto? Y se supone que todos estamos trabajando para el mismo equipo. ¿Por qué el nervio para desestimar y desbancar el trabajo hecho por los fiscales, tanto así de pedir que lo saquen? Usted mismo ha reconocido que hay cosas que han hecho bien dentro de la colaboración eficaz. Claro. Es que Entonces- ¿sabes qué? El fiscal tiene que hacer todo bien. Porque si hace 99 cosas bien y una sola hace mal, por eso tienes que sacarlo. Por eso Estos tienes que casos, sacarlo. Punto. Igual que a usted, ¿Cómo? igual que a Es que usted. yo no he hecho nada malo. Usted sí ha hecho Nada varias malo, cosas dígame malas. qué, dígame qué. Está siendo Usted- no, investigado. dígame qué, dígame qué. Señor, ¿No en puede salir del principio, país? No grite, por favor, Ya. por respeto al público. En segundo lugar, usted está con impedimento de salida del país, está siendo investigado por presuntamente, ser parte de una organización criminal llamada Los Cuellos Blancos del Puerto. La Junta Nacional de Justicia, Nobel, recientemente nombrada, tendrá que ver su caso y ver si lo destituye o no. Eso también está en veremos. Lo que también es verdad es que usted como fiscal supremo en ese momento está adelantando opinión sobre el tema de si es delito, no es delito, si el aporte a campaña lo era, no lo era, lavado de activos, en un caso que podría llegar a usted en la Suprema. Más aún que usted está siendo investigado por los cuellos blancos del puerto. ¿Usted es una parte interesada en este tema o no? Ya. Mira, para empezar, ese caso no va a llegar nunca a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo abiertamente estoy cuestionando la actuación de los fiscales y obviamente la misma ley establece que en esas condiciones el fiscal tiene que inhibirse. Lo dice la ley. Se inhibiría usted, entonces. Porque lo manda la ley. Entonces, no porque considere que sería Ese- incorrecto juzgar en una parte que usted estaba adelantando opinión y es parte que ese es interesada. otro punto. Primero lo que dice la ley y después ya lo que crees tú. Acá lo dice la ley y ya no importa lo que yo crea o no crea. Entonces, O sea, no si hay importa. ese caso, corrupción, o sea, como usted dice, no importa si hay corrupción o no hay corrupción, el tema es que se cumpla la ley. es que lo que estás diciendo es un contrasentido. ¿Por No. qué? Porque sabes qué, No, yo la le ley estoy tiene que preguntando claro. cumplirse, escúchame pues, la ley tiene que cumplirse, Ajá. ¿sabes cómo? Donde no hay corrupción. Y si hay corrupción, la ley va a sancionar. No podemos decir que se cumpla la ley aunque haya Usted corrupción. mintió, por Señor ejemplo. Gálvez, ¿En qué pero mintió? ¿quién es la persona A ver, no, encargada de usted- ejecutar la usted ley? mintió, por Es ejemplo. usted. ¿En qué? Dime, ¿en qué? Usted mintió cuando dijo de que no había tenido mayor contacto con el señor Inostroza, por ejemplo, para determinadas Pero ¿de cosas. dónde sacas eso? Usted mismo lo dijo. ¿De dónde sacas eso? Usted Mira, apoyó, por mira, lo que ejemplo, es la que ya ves, elección. mira, hablas y lo dejas al aire y ya me Hay haces un- quedar mal a mí. hay un Pero audio, déjame hay un defender, audio, déjame, hay un ya audio. déjame contestarte. Hay un audio. Yo he dicho esto, mira, sobre Inostroza he dicho esto. A Lo ver. repito, lo reitero desde un primer momento y hasta siempre. Yo he trabajado con Inostroza 1 año en la Academia Nacional de la Magistratura. Y le ha pedido favores también. Eso es lo que dices tú.
No, No, eso es lo que dice pero el déjame observador. pues. contestarte, ¿te das cuenta? Siempre me interrumpe. Pero Y cuando yo te responda. digo algo, no, respetos. Usted tiene que ser equitativa. Bueno, Mira, yo no tiene- cuestiono su labor, Tiene que ser, yo señor. tampoco estoy cuestionando tu labor. ¿Ya? Escúchame, no estoy cuestionando tu labor. ¿Qué me dices? Mira, que mentí sobre Inostroza. He dicho, yo he trabajado 1 año con Inostroza. ¿Cuántas semanas tiene el año? Por lo menos tiene 54 semanas. Yo me he comunicado con él por lo menos 1 o 2 veces a la semana, Claro. lo cual significa que me he comunicado más de 100 veces a la semana. Y hemos trabajado juntos, hemos generado una amistad. Ese no es el Eso he dicho. cuestionamiento. Pero tú dices que en eso he mentido. Yo Hay no- varios siempre he dicho eso. audios, hay Siempre he varios dicho eso. audios, Ahí está. doctor Galvez, hay Sí. varios audios que han salido a la luz, pues, entre usted y el señor Inostroza. Claro. Uno de ellos es donde usted le pide al señor Inostroza que ayude al fiscal Walter Delgado Tovar en un proceso que tenía en un juzgado de familia, entiendo, por violencia. Este tema no es menor, porque estamos hablando del fiscal Walter Delgado Tovar, que ha tenido acceso o que ha tenido bajo su cargo casos tan importantes como, por ejemplo, Orellana, Burgos, etcétera. Mi pregunta es normal que un fiscal de su talla, de su nivel, de su cargo, No soy tan alto. llame al otro magistrado Inostroza y le diga, oye hermanito, ayúdalo pues a Waltercito con este tema de esta mujer que está fastidiando, y no fue la palabra que se utilizó en el audio? Jodiendo, dije. Por eso, ¿es normal esto? Digamos, una persona normal tiene un litigio en el Poder Judicial y va a esperar que un gran amigo suyo, que es fiscal, llame a un magistrado para que lo ayude con este tema de una mujer que está fastidiando, como dice usted. Ya. Estás dando por hecho algo que es falso. Le pregunto Pero por el déjame audio, contestarte, nada más. déjame contestarte. Mira, cuando yo le pido a Inostroza, le digo, a ver si lo apoyas a Waltercito ahí me dice, ¿en qué? ¿Por qué? No entiende lo que yo le digo. Ahí que la mujer lo está jodiendo en familia, eso digo yo. ¿De dónde sacas que le dije, ayúdame en el caso? Esa es invención tuya, invención de la prensa. Ya. Nunca he dicho, ayúdale o apóyale en un caso, porque no se refería a un caso. Porque el caso de Walter estaba resuelto. Tienes que entender eso. Y tienes que informarte de eso. ¿Y usted por qué lo llamaba al ¿Por qué lo magistrado llamo? para Porque pedir por otro fiscal? Porque yo puedo llamar a quien se me da la gana. ¿Y Y eso en no ese le parece momento, a en ese usted momento yo lo llamé. tráfico de No, influencias? ya, mira, yo no, porque yo le estoy llamando que apoye a un amigo que estaba en un estado de depresión como amigos, dándole un consejo que no tiene que ver nada, Señor, absolutamente usted nada es con un fiscal caso. supremo. ¿Cómo va a llamar a un magistrado a decir que lo apoye? Eso es lo Era que un está en apoyo, era un investigación, apoyo ¿no? para darle un consejo, te digo, y eso yo llamo a quien me da la gana, lo reitero. Lamentablemente no es cualquiera el señor Inostroza, ¿no? Era mi amigo y era amigo también de Walter Delgado. Pero no lo estaba llamando en calidad de amigo, ¿no? Lo estoy llamando en calidad de amigo para que le dé un consejo a Walter. ¿Te es difícil entender eso? Señor, guarde Guardémosle las formas, respeto, señor. guarde Es que las ustedes formas. me calumnian, No, que es señor, peor. no usted estamos está siendo calumniando. Lo hacen investigado. suavecito, Usted tiene que siendo contestar. investigado por invenciones, La gente está escuchando. por invenciones No hay ninguna de Pablo invención, Sánchez, hay una por invenciones de investigación Pablo en curso, Sánchez que señor ustedes lo Tomás repiten Galvez. como loras. Hay una investigación en curso. El Hay que una repite- investigación en base a las invenciones de Pablo Sánchez eso. que yo voy a denunciar somos oportunamente. En su momento, usted tendrá que hacer sus descargos y todo lo que está diciendo hoy con esa altisonancia y agresividad que lo No es agresividad, caracteriza, sino que ante la calumnia tengo que seguramente indignarme y tengo que usted defenderme. podrá No sé, Porque está ustedes lo hacen nervioso. suaves. ¿Por qué nervioso? ¿Por qué? Porque, Nunca he estado porque nervioso yo. tiene impedimento de salida, porque tal vez se va a enfrentar a la Junta Junta. Nacional de Justicia, porque tal vez, digo yo, Mira, podría si es dejar de que ser yo fiscal. entiendo que la Junta, hay gente razonable, hay gente formada, hay gente académica. Ujú. Y esa gente va a entender mi caso de que yo no tengo absolutamente nada que ver, que todas son invenciones, que lamentable un sector de la prensa mediática que tiene interés en encubrir a Odebrecht, esa es la que me ha inventado y esa no quiere que yo obviamente esté en el sistema de justicia porque sabían que yo iba a ser el que iba a denunciar y el que iba a perseguir a los encubridores de Odebrecht. Obviamente esa gente cree que yo tengo algo que ver, ¿Usted pero yo confía no tengo en entonces, absoluto. usted confía en la decisión que vaya a tomar la Junta Pero Nacional claro, de Justicia? obviamente. Ajá, porque obviamente. es que alguna vez escuché que usted dijo que lamentablemente la justicia había caído, estaba desmembrada, no confiaba. Pero eso, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? El Poder Judicial está en gran medida tomado. El Ministerio Público está en gran medida tomado. ¿Por por los quiénes? cuellos blancos ¿Por del quiénes? puerto. Por los cuellos blancos del puerto
debe ser en un sector si es que existen. Ya. Y sobre todo por la gente que está interesada en encubrir a Odebrecht. ¿No existen los cuellos blancos? La Junta, los cuellos blancos existen en el Callao. ¿En Ya Lima todos no? esos están presos. ¿En Ya Lima todos no? esos están presos. También en el Consejo Nacional de la O Magistratura. sea, Pedro Todos ellos están Chávarri, destituidos. Pedro Chávarri no tiene nada que ver Pedro con los Chávarri, cuellos blancos. pregúntale a él. No, le pregunto No, porque usted lo pregúntale a él. apoyó para ser cabeza del Ministerio del Público. Ministerio Público. Otra vez estás desinformada. No. Te voy a Hay un para que te audio, informes, hay mira. un audio. No, para que te informes, mira. Hay un audio, señor, que Escúchame. ha sido propalado por los medios Desconocer de comunicación. no es malo, pero resistirse a conocer sí es malo. Hay Por un eso audio. te voy a decir qué pasó. Hay Te un voy- audio. Te voy a decir qué pasó Hay un ahí. audio con su Ya. voz. Con mi No es voz. desconocer, Que es un estás- audio. Yo voy a decirte con todo respeto que sigues mintiendo. No pero miento. para que no mientas, escúchame, solamente 30 segundos. Mira, a Chávarri ya lo habían designado 3 años antes como fiscal de la Nación, cuando yo no estaba. Y en el momento de la elección, y esto ya me he cansado de decirlo, pero ustedes siguen con lo mismo. En el momento de la elección, ¿quién lo propone? Lo propone Zoraida Ábalos. ¿Y qué dice Pablo? Que sea por aclamación. Escúchame pues, que sea por aclamación. Pero no Y tiene se nada elige- que ver con y, con no- quién propone, sino cómo llega, quiénes votan, quiénes lo Mujer, apoyan. ¿no hablo quechua? No estás entendiendo. me hable pero, mal, señor. pero es que Yo no tú, le es que estoy sabes que tú hablando me mal. calumnias así. Yo Dijo no- tal cosa. yo no dijo, le estoy dijo tal cosa y calumniando. no me dejas decir que no he dicho. Mira, para terminar esa parte, porque lo dejas en el aire siempre y Yo yo no aparezco dejo como el nada gran en el aire. responsable. Pablo Sánchez es el que propone que sea por aclamación. Éramos 5, entonces se hace por aclamación y ya estaba elegido 3 años antes. ¿Dónde está que yo apoyé el nombramiento? Ayer de- salió una de- información periodística de Chávarri? donde... ¿Qué audio? ¿Qué audio? Ayer ¿Te das salió cuenta? una Esas son información invenciones. periodística, señor Gálvez. Sí, Estamos aquí. estamos. Ayer salió una información periodística de un colaborador eficaz donde usted aparece como el vínculo entre Cabasa para reuniones con José Luna Gálvez en el caso Telesup. ¿Dónde dice eso? Ayer salió una información. Ahí creo que tenemos que hacer un curso de lectura rápido. ¿Dónde ha salido eso? Señor, ¿Dónde usted lo va a hacer? respetuoso. Les puedo hacer a ustedes. ¿ah? No, usted puede hacer el curso. No, es que eso no ha salido en ningún lugar y lo que ha salido es otra cosa. Señor, ¿usted alguna ¿Sabe vez qué? dijo... Su pauta les han hecho mal. Ese es el problema. mi pauta la han Ustedes no hecho han mal. leído, ustedes no han leído y la pauta les han hecho mal y ahora están hablando cualquier Señor, cosa. Ese ¿usted es el alguna vez problema. dijo mentir no es una infracción administrativa? ¿Cómo? ¿Usted alguna vez dijo mentir no es una infracción Una administrativa? infracción penal ha dicho. ¿Mentir no es una infracción administrativa o penal? ¿Así lo dijo? No recuerdo, he hablado tantas cosas, pero ¿Lo dijo o pero no ahorita lo lo dijo? digo. Lo que lo dije o no lo dije no importa, lo voy a decir A ver, ahora. señor, yo le voy a Una- decir, no todas las mentiras son delitos ni infracciones administrativas, punto. ¿y está bien mentir? ¿Qué? ¿Está bien mentir? ¿Quién dice que está bien? Es pésimo. Le estoy Es preguntando. pésimo. Nunca miento. Le voy a decir lo que dice el Nunca colaborador miento, así eficaz. categóricamente. Ya, le voy a decir lo que dice el colaborador Ya, eficaz. léalo, Tengo la versión original. ¿Ah? Tengo conocimiento de que en los últimos días del mes de enero de 2017, en casa del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, usted, Ya. se concretó una reunión entre el señor José Luis Cabasa Roncaya y el señor Miguel Ángel Torres Reina. Este último, para esa fecha, desempeñaba el cargo de asesor del exconsejero Herbert Marcelo Cubas. La Ya. reunión se concretó de la siguiente manera. Ambos fueron invitados por el señor Tomás Saladino Gálvez, usted, para que acudan a un lonche debido a que ya tenían una relación cordial y de confianza. Perfecto. Eso es totalmente cierto. ¿Eso qué tiene que ver con lo que me has preguntado? Nada. A usted Yo le... he presentado a Cabasa con Miguel Reina como varios amigos. Y yo no soy una persona que salgo a la calle, que me vas a encontrar en bares, que me vas a encontrar en cines. Eso no tiene nada que ver. Escúchame, pues. Es que todo tiene un contexto, pues. Y para contextualizar mi respuesta tengo que hacer el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Mis amigos me llaman o yo los llamo. ¿Dónde estás? A ver, conversamos un rato. Vente a la casa, estoy acá. Y coinciden mis amigos en mi casa porque yo nunca salgo. ¿Te das cuenta? Entonces llegaron ellos, seguramente, pero no recuerdo al detalle, y los he presentado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el Que hay un problema? caso de Telesup, ¿no? Telesup, Y esta no metas a Telesup. declaración ¿Qué de- tiene que de ver este Telesup señor. con los que yo lo presente? ¿Qué tenga que ver? Si tú le presentas a una persona, a otra, en tu casa presentas a tu amiga, le presentas. Y a 2 amigas le presentas en tu casa. ¿Qué tiene que ver con Que Odebrecht? usted no ¿Qué tiene que ver quiera, con que Odebrecht? usted quiera desentender el tema,
es otra cosa. Pero si Y usted que reúne a dos ustedes quieran personas, pero articularlo falsamente también es otra. estamos hablando de operadores de justicia, que Operadores de reúne, justicia, yo soy fiscal y ellos no son fiscales, ellos eran solo mis amigos. ok, pero que tienen ¿Para qué problemas se con la reunían? justicia. Claro. ¿Para No, qué se reunieron? Mire, en ese tiempo no había nada de esto, Ya, no había pero investigaciones. ¿para qué se reunieron ¿ya? en su casa? Yo me reúno con todo el mundo y con quien se me da la gana, lo estoy repitiendo. Con mis amigos. Bueno, tengo un audio acá, ¿puedo leerlo? A ver, léelo. La transcripción del audio Claro, de fecha claro. 1 de junio del 2018. Perfecto. Ojo, Ojo. 1 de junio de 2018. Tomás Gálvez dice, aló, César Inostroza, Omarcito, César hermano, ¿qué tal? ¿Omarcito? Así dice pues la transcripción, yo estoy leyendo la No transcripción. está mal, pues entonces tienes que leer el original. ¿Por qué tiene que ver Omarcito ahí? No Eh, conozco a ningún Omarcito. ¿Puedo leer? Sigue. Gracias. Tomás dice, aló, César Inostroza dice, Omarcito, Cecitar, hermano, ¿qué tal? ¿Qué dice, pe compadre? Ya no te dejas ver. Inteligible. Oye, hermano, no te vayas a olvidar el lunes a partir de las 4:30 estamos. Dile a Aldito, ustedes son las estrellas, ¿ah? 4:30, ¿no? Sí. Ya, le voy a decir. Pero dime, ¿te hicieron llegar tus libritos? No, todavía. No. Sí te han hecho llegar, o si no, te damos el lunes, P. Verifica. Ya, yo verifico, hermano. O si no, el lunes que me traigan. Ya, el lunes, pero dile, hermano, 4:30, no vayas a fallar. Porque ese es nuestro. Ahí Nuestro voy. que completa, ahí voy. pues. Es nuestro debate, dice. Ese es nuestro debate. Estoy leyendo lo que tengo acá, señor es Gálvez. que lo hacen... Yo no, ya. es que escúcheme, yo no Ya. puedo inventar cosas que no tengo acá. Perfecto. Por favor. Ya está bien, está bien. Ok. Ujú. Ahí voy. Oye, hermano, más bien, una consulta. ¿Cómo está Gonzalo contigo? ¿Está bien? Se supone que bien. Tú has visto que todo está tranquilo. Hemos conversado de otra cosa. ¿Por qué, No. Siempre es bueno medir el termómetro. Lo que le pregunto, ¿por qué, Sorprendido. ¿Por qué, ¿Por qué me pregunté eso, Leo? Sigue. ¿Puedo? Sí. Ya. No, siempre es bueno medir el termómetro. Lo que pasa es que tú sabes que Guido está un poco amargo conmigo por esto de Susana. Ya. Entonces por ahí puede influir. Tú sabes, hermano, que yo no tengo nada que ver con eso, por un lado o por el otro. Lo que te quería decir es lo siguiente. Él está pidiendo un poco de apoyo. Le he hecho un broadcaster y ya estoy apoyando 100%. No vaya a ser que esté apoyando por nada. ¿A quién, A Gonzalo, ¿A quién, pues. le digo? Yo ni sé de qué está hablando. A Gonzalo, pues. Pero hermano, si Gonzalo es fijo, ya. ¿Por qué se asusta, compadre? Eso no hay ningún inconveniente. Solamente eso nomás. Ya, hermano, el lunes, El lunes. Hazle recordar a Aldito. Hazme llegar el libro ahora, pues, compadre. Ya. Ahí te damos, pues, compadre. Perfecto. A ver, ¿cuál es la Ya. explicación? No, ¿qué quiere que explique de ahí? Si una persona llama a otra y la otra persona no tiene idea de lo que le está hablando, la persona contesta, no tengo idea de lo que me estás hablando, no te puedo contestar, no sé a qué te refieres. Usted sigue la conversación Ya. y hablan de un apoyo Ya a sé, Pedro entonces, Chávarri. Ya sé qué es lo que me quieres preguntar. ¿Por qué nos comunicamos? ¿No es cierto? Ya, perfecto. Mira, ese caso está referido a un debate, a un evento académico que íbamos a hacer el 4 de junio en el auditorio de la Fiscalía y con teleconferencia a nivel nacional, un evento autorizado por la Fiscalía de la Nación, en el cual se presentaba un trabajo conjunto sobre lavado de activos que yo era el director del evento, el director del trabajo, y escribía Inostroza, Aldo Figueroa, yo obviamente, como 3 abogados y los 2 fiscales supremos, y hasta ahí escribía varios fiscales y varios abogados. Aldo Figueroa, el presidente de la Junta Nacional de Justicia. No, ese es Aldo Vázquez. Aldo Vázquez. Aldo Vázquez de Ríos. Ya. Entonces, Aldo Figueroa, con él, con Inostroza, habían sacado esa jurisprudencia vinculante donde prácticamente dejaban sin efecto al delito de lavado de activos. Ante eso yo me rebelé y coordinamos en la Fiscalía de la Nación para que se haga un pleno casatorio, para que desvirtúen esa postura de Inostroza y de Aldo Figueroa consignada en esa casación. Se hizo el pleno casatorio, yo sustenté la posición del Ministerio Público, se asumió totalmente mi postura y se descartó la postura de Inostroza y de Aldo Figueroa. Pero déjame explicarte, te voy a pedir un momentito, es que ya veo que me quieres interrumpir. Termine, pues. Ya, entonces mira, después prácticamente estaba por un lado la posición de Inostroza y mi posición.
Entonces, ¿yo qué les digo? Hay que hacer un trabajo conjunto donde exponemos nuestras posiciones y hacemos un debate en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Academia de la Magistratura, para que esto quede claro. Porque si no saben ustedes, yo soy un especialista en lavado de activos. Ya he escrito como 7 libros al respecto y como 30 artículos. Y mi postura sobre el lavado de activos, por si acaso, es la que rige actualmente en el país. Muy bien, entonces, en ese pleno casatorio se aceptó mi postura, pero quedó en el aire las cosas. Hicimos el trabajo y el 4 de junio se iba a presentar el trabajo. De la escuela que organizaba el evento, me llama y me dice, ¿sabes qué? Nostroza no contesta. A ver si lo llamas porque el lunes tiene que estar acá. Tiene que confirmar. Ya, pero espérate. Es que se nos está acabando el tiempo, fiscal. Ya, entonces para eso lo llamo. Ya, ¿y qué significa qué? ¿Qué significa? Le he hecho un broadcaster y ya estoy apoyando 100%. Claro. No vaya a ser que esté apoyando por ahí, nada. Perfecto. Es que te estaba explicando cuando la estaba respondiendo a la señorita. Ahora me haces otra pregunta antes de que termine de contestar la anterior. Mismo, ¿no? Pero no importa. Mira, pero para terminar toda la respuesta, si no queda en el aire, solamente 30 segundos, a 30 segundos. 10 segundos. 10 segundos, ya, perfecto. Mira, entonces se hace el debate, yo los convenzo categóricamente frente a público y descartamos su postura, prácticamente en una contribución enorme de mi parte, ahí termina esa parte. Ya, lo que dice, ¿qué significa? Le he hecho un broadcaster, no vaya a ser que entonces, lo esté apoyando por nada. Cuando estamos hablando de eso, yo lo llamo para confirmar su presencia, para reconfirmar, punto. Y él aprovecha y me dice, oye, ¿cómo estás con Chávarri? Bien, le digo, ¿por qué? Sorprendido. Porque días antes, creo que el día anterior o 2 días antes, habíamos estado en la academia, porque éramos miembros del consejo directivo. Bien, tú has visto, le digo, estaba normal. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, no, es que, y me dice eso. Y yo le digo, ¿pero por qué te preocupas si Chávarri está elegido desde hace 3 años, en buena cuenta? ¿Por qué te preocupas si lo de Chávarri es un hecho, que él va a ser fiscal de la nación? Porque ya lo han elegido hace tiempo. Y además, ¿sabes qué? Hubo una junta probablemente unos 4 o 5 días antes, ¿ya? Y ahí se ratificó en la Junta de Fiscales Supremos que se va a elegir al más antiguo, tal como se había acordado en el ¿Qué significa acuerdo le anterior. he hecho un broadcaster? No vaya a ser que lo esté Eso es lo apoyando que él por decía, nada. él decía que lo ha puesto en contacto con algunos periodistas y todo eso. Ya. Y yo le digo, ¿pero por qué se preocupa si Chávarri está elegido? Doctor Gálvez, ¿cuál es el problema? ¿usted Eso significa... está preparado para cuando la Junta Nacional de Justicia lo requiera y usted pueda dar sus descargos respecto de esta investigación Los Cuellos Blancos del Puerto? No necesito prepararme, solo decir la verdad. Yo no necesito prepararme, no necesito inventar. Ante lo que me dicen, yo contesto con la verdad y desvirtúo lo que tenga que decirme. Punto. No vaya a gritar nomás, porque de repente No, es que ahí mi va a voz es haber fuerte, mi voz es problemas. fuerte, mi voz es de hombre. Muchas gracias, señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo, esta mañana conversando con nosotras sobre el acuerdo de colaboración eficaz, el desempeño que, en su opinión, tiene sobre los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y además el tema de su investigación por pertenecer presuntamente a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y lo hemos Pero conocido un poquito si más. me ¿no es cierto?, permite, de su si me permite, personalidad. ¿sabe qué? Me llama para preguntarme una cosa, pero acá bien que lo encubre rápido a los fiscales y me preguntas otra cosa para atacarme. Yo creo que eso es una deslealtad y una forma como ustedes expresan su postura a favor de Odebrecht, porque quien toca a Odebrecht para ustedes es corrupto. Y eso dejo mi postura bien clara y a la ciudadanía, porque a ustedes no me interesa lo que piensen, que ustedes, el sector de la prensa mediática, son los que han encubierto a Odebrecht, encubren a estos fiscales y nos han llevado al país, al estado en que estamos. Para Gracias. que vea que somos totalmente plurales y le dejamos el micro totalmente abierto para que pueda hablar. usted Y menos decir mal lo que esto es lo que quiera. menos mal que esto es televisado y también sale por la radio para que la gente pueda sacar sus propias Y a nivel conclusiones. nacional. La gente Pausa saca su línea. comercial y regresamos. Volvemos. Muchas gracias por estar en sintonía de Diálogo Abierto por Nacional 103.9 y también vía simultánea por la señal de TV Perú. Ya tenemos en nuestros estudios, Carla, nuestro siguiente invitado. Así es. Bueno, estábamos leyendo antes en Twitter y está bien interesante todas las cosas que están mandando. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente estamos con José Carlos Requena, analista político. Vamos a seguir hablando de política, pero ya desde otro punto, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás, ¿Cómo José están, Carlos? Carla? Bienvenido. ¿Qué tal? Yo quiero Encantado. empezar por la última entrevista que acabamos de tener, ¿no? ¿Qué te ha parecido las respuestas que ha dado el fiscal Tomás Gálvez, fiscal que dice que habla fuerte porque es hombre? Bueno, más allá de ello y de cómo él responde ante la prensa,
el tema de fondo, ¿no? Es decir, esta Junta Nacional de Justicia que ya en breve va a tener que ir emitiendo sus primeros pronunciamientos, justamente va a tener que ver los nombramientos del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura, revisarlos y entre ellos también el desempeño que ha tenido este fiscal Tomás Gálvez, a quien se le acusa de pertenecer a una organización criminal, de copamiento de poder y de beneficios personales. Bueno, sin duda, digamos, yo creo que si de acá a julio del 2021 se concluye con la remoción de algunas personas que la verdad lo que hacen es brindar o darle sombra a instituciones que deberían ser absolutamente autónomas y confiables, el país habrá avanzado un montón. Esperemos que la Junta Nacional de Justicia se aboque a eso prioritariamente y pueda darle algún nivel de confiabilidad a una institución clave, ¿no? La Fiscalía concentra la acción fiscal, valga la redundancia, de la nación, y creo que lo que deberíamos tener son personas de absoluta confiabilidad, ¿no? ¿Y cómo ves este enfrentamiento entre fiscales finalmente, ¿no? Porque por un lado tenemos al equipo especial Lavallato, Rafael Vela, José Domingo Férez, qué sé yo, y por otro lado tenemos a fiscales supremos que justamente están cuestionando, incluso denunciándolos por, como decía el fiscal en la entrevista anterior, ser operadores de Odebrecht, los han denunciado por peculado, encubrimiento, falsedad ideológica. A ver, yo creo que son dos frentes distintos, ¿no? Por un lado, reitero la necesidad de que en la Fiscalía, sobre todo en las más altas instancias, en las Fiscalías Supremas, haya personas absolutamente intachables, ¿no? Por otro lado, creo que el buen trabajo que están haciendo Vela y Pérez, en balance bueno, creo que, sobre todo en el caso del fiscal Pérez, debería tener una menor consideración de lo que sean los rebotes mediáticos, porque la verdad creo que desgasta mucho lo positivo que hace y lo expone, le abre flancos innecesarios a mi juicio, porque al final de cuentas, en los actores judiciales, las sentencias o los documentos fiscales hablan por ellos. Y si tanto él como los otros miembros del equipo especial consideran que sus documentos son sólidos, debería darle quizás más divulgación. Pero yo recuerdo, con todos los cuestionamientos que uno le haga a Chávarri o a cualquier otro fiscal supremo, en algunos momentos, sobre todo el fiscal Pérez, ha tenido declaraciones que la verdad causaban muchos titulares, pero no sé qué tanto bien le hacían al equipo especial. Eso es a lo que quería llegar. No es que sea todo blanco-negro, ¿no? Hay claroscuros de un bando y del otro bando, digámoslo así, ¿no? Porque hace unos momentos, antes de estar con Tomás Gálvez, hemos estado también con el ex defensor, y lo que mencionaba era, Eduardo Vega, y lo que mencionaba era que efectivamente tampoco estaba de acuerdo con todas las negociaciones que se había hecho por parte del equipo, porque se nos ha escapado un poquito de las manos al Estado peruano, ¿no? Sí, digamos, y hay pasos que, claro, cuando uno se sienta y lee con detenimiento lo que, por ejemplo, el nuevo pedido de una prisión preventiva a Keiko Fujimori, digamos, si lees la letra chiquita ya podrás decir, bueno, tiene cierto sentido, pero a ojos de la opinión pública, claro, parece un poco excesivo, ¿no? Sobre todo porque, digamos, la señora está todavía o sea, yo creo que lo fundamental es preservar una de las libertades de la gente. O sea, podrían procesarla con otro tipo de restricciones, pero no sé si la prisión preventiva sea lo más adecuado, ¿no? Se ve como algo excesivo en cualquier caso. Este ruido entre el enfrentamiento de los fiscales, el tema Odebrecht finalmente, ¿no? O sea, la frescura de Odebrecht. ¿En qué medida hace todo este ruido para lo que políticamente se está construyendo en estos momentos con las reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo? Mira, yo creo que ya a estas alturas caminan por cuerdas separadas. Odebrecht, como que, el caso Odebrecht me refiero, como que estuviera perdiendo la novedad que tenía, ¿no? Recordarán ustedes que en el 2016 y 2017 siempre se decía, viene las declaraciones en Curitiba, va a haber un gran terremoto, y al final terminan siendo unos fuertes remesones, pero ya muchos de esos actores ya no tienen un rol importante en la actualidad. Es decir, Keiko Fujimori está muy desgastada, Alejandro Toledo está lejos del país, está en proceso de extradición, Alan García ya no está con nosotros, pero Pablo Kuczynski no tiene ya ni siquiera bancada. Entonces,
Lo que vemos ahora con las reuniones o con los esfuerzos que está haciendo Vizcarra ya son como una nueva temporada, si quieres, ¿no? Y Luis Castañeda Locio es un caso para el que también se está pidiendo medidas bastante restrictivas. Claro, y tampoco ya no tiene, o sea, el partido que en algún momento representó Luis Castañeda, claro, quizás la única figura que se mantenga puede ser la de José Luna, que todavía tiene cosas que esclarecer y que evidentemente su presencia ha sido muy incómoda y muy impertinente en la ronda de conversaciones que ha tenido el presidente Vizcarra. Si algo puede pasar ahora es que el presidente Vizcarra puede tomar esta demanda de Odebrecht como un caballito de batalla para tomar o mostrar firmeza en la lucha contra la corrupción. Digamos, de alguna manera le hacen un favor, si quieres, ¿no? Ahora, estas reuniones, vamos ya al tema político de la semana. Estas reuniones, digamos, que ha sostenido el presidente de la República con distintas bancadas para tratar de encontrar puntos, digamos, de encuentro, ¿no es cierto?, entre temas centrales como, por ejemplo, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Se vieron empañadas a inicios de semana justamente por la presencia del señor Gálvez en Palacio. Y claro, uno se pregunta cuál fue el filtro al momento de cursar las invitaciones, porque finalmente tuvimos al presidente de la República sentado frente a quien está siendo investigado por tremendos delitos y sobre quien pesa también órdenes restrictivas. Sí, ahí efectivamente debe haber habido algún descuido. Yo en otro espacio me comentaban a mí que el señor Ceballos había dicho que no habían, porque claro, cuando sale Urresti a enfrentarse con Wong y sobre el caso Luna, le dicen, oye, ¿usted por qué llevó a Luna? Y le dice, yo no lo invité. Yo no soy el anfitrión lo invitó. Entonces Ceballos dice, no, yo no lo he invitado. Entonces, si no lo han invitado, ¿por qué lo dejan entrar? Es una cosa un poco extraña, ¿no? Puede haber sido de las manos la cosa, efectivamente tener 3, 4 reuniones por día debe ser algo desgastante, pero sí es una llamada de alerta para tener un cuidado mayor. Yo me preocuparía que alguien se me cole. Se en una coló, reunión. exacto. Pues, Se coló en Palacio, se sentó con el presidente sí, y de tú a tú. Creo que evidencia algunos filtros un poco flojos, si se quiere, pero sí, yo miraría hacia adelante y diría, ok, que esto no se vuelva a dar, porque digamos, lo de malo es que no hay una segunda oportunidad de dar una primera impresión. Y la primera impresión que se da es de mucho voluntarismo y algunos descuidos, ¿no? Claro, mucho discurso. Mucho discurso también, pero digamos, es natural y es entendible. O sea, si algo positivo se debe ver de este esfuerzo del presidente Vizcarra es que tiene una actitud más proactiva y es realista, queriendo forjar una coalición parlamentaria mínima sobre la cual asentarse. De hecho, ¿no? ahora los voceros de Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Morado y Somos Perú se están reuniendo para definir un posible acuerdo político en el próximo Congreso y sus candidatos, ¿no es cierto?, a la mesa directiva. Entonces, saltan dos puntos. Por un lado, la idea de convocar de parte del presidente de la República, pero también la idea de formar acuerdos políticos ya entre las propias bancadas. Sí, por lo menos si es que se termine de confirmar esta alianza, este acuerdo entre Acción Popular y APP, las dos bancadas más grandes, Somos Perú y el Partido Morado, ya podríamos estar hablando de algo mínimo sobre lo cual Vizcarra puede sentar algo, ¿no? Puede empezar a conversar. Ahí habrán alianzas eventuales con Fuerza Popular, con el Frente Amplio. Dudo que Urresti o Podemos, a pesar de que se han sentado a conversar, dudo que esta afán de diferenciación tenga algún peso. Lo mismo en el caso de UPP y la figura de Antauro Humala. Yo creo que estas opciones miran al 21 e incluso al 22. Pero por lo menos con estos grupos grandes seguramente tienen algo, digamos, pueden empujar algo, no puede empujarse a algo mínimo. Ahora, según la última encuesta de Datum, ¿no?, el 53% de los peruanos no se sienten representados con el nuevo Congreso. Me molesto. O sea, que yo creo que mucha gente se ha molestado con esta cifra porque dice, entonces, ¿para qué hemos ido a votar? Bueno, en realidad tampoco debería ser tan sorpresivo. Fíjense, cuando uno revisa los porcentajes de la población electoral, en el 2016, descontando los nulos y blancos, descontando los ausentes y descontando los partidos que no llegan al Congreso por la valla, tenías un porcentaje que no excedía el 50%, llegaba a 48.8%. Ese porcentaje, puesto al 2020, llega al 42.2%. Entonces, si eso lo trasladas a una encuesta, llegamos casi al 53% que no se siente representado. Entonces, no debería ser algo sorpresivo, pero claro,
preguntaba a la gente, es algo que causa impacto. En general los congresos suelen ser impopulares e incomprendidos, además, ¿no? En general digo a nivel global. Claro, ¿no? pero algunos se lo han ganado a pulso, ¿ah? ¿no? Por lo menos a nivel local creo que el Congreso disuelto había comprado todos los tickets, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que ha sido además una propuesta de campaña de muchos partidos que hoy tienen curules en el nuevo Congreso, ¿tú crees que se logre efectivamente llegar a esta, no sé si la eliminación como tal, digamos, de parte de un organismo ajeno al propio Parlamento, que era además la propuesta del Ejecutivo, que no sea el propio Congreso el que decida a qué congresista se le quita o no la inmunidad, sino que sea vía otra institución del Estado? Yo entiendo que hay consenso para cambiarla. No sé si para eliminarla del todo o para... Yo creo que hay un consenso para variarlo, ¿no? Para que no esté en la actual situación en la que está. No sabemos si ahí también el Ejecutivo tendrá que virar. Ahora, sí es algo... Sí, hay que encontrar algún equilibrio, porque de nuevo, si hubiéramos estado en una situación como la que el gobierno plantea, y si no se hubiera descubierto lo de los cuellos blancos, el señor Inostroza hubiera sido una de las personas que hubiera decidido sobre la suerte de los altos funcionarios. Entonces, es también algo riesgoso, ¿no? Alguna vez, no recuerdo bien si era en una entrevista, pero yo escuchaba al señor García Belaúnde decir, sin inmunidad yo no hubiera podido enfrentarme a Orellana, ¿no? Sin inmunidad yo no hubiera podido levantar lo de Curi. Entonces, hay ciertas protecciones que hay que ver cómo se manejan sin que sea un atajo para la impunidad, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Pero para eso hay algo que se llama sentido común, pues, ¿no? Supongo. Que es el menos común de Que los es el menos sentidos. común de los sentidos, pero digamos, el Congreso debe tener ciertos candados para que se pueda retirar, y eso existe, la inmunidad cuando hay hechos concretos Claro, de... sí. Lo que pasa es que Acá se ha pervertido. se ha ¿no? pervertido por el tema de las mayorías. Y entonces ¿no? tienes Claro. casos como el de Benicio Ríos, que luego terminó prófugo, Claro. o el de Edwin Donaire, al que también se le facilitó su fuga. O el de que ahora debería- mismo, por ejemplo, Luciana León, O el de ¿no? Luciana León, que no sabemos qué pasa en ¿Qué esta... va a Porque claro, pasar? el rol de la comisión permanente es básicamente revisar los decretos de urgencia. No sabemos si la comisión permanente pueda levantar la inmunidad en el plazo corto. O sea, el tema con el interregno es que es nuestra primera vez, estamos terminando de aprender, ¿no? Entonces, el próximo Congreso, una de las prioridades que tendría que hacer, a mi juicio, es darle rápido trámite a todas estas acusaciones que están, ¿no? Ahora, una de las cosas que, digamos, por las cuales se disolvió el Congreso y no se podía avanzar era precisamente por esta mayoría tan férrea. Ahora que no hay mayoría, sino más bien hay minorías y hay que hacer alianzas, ¿se va a poder avanzar? Porque yo recuerdo, bueno, que en la época de Fujimori también había esta fragmentación que efectivamente no dejaba gobernar a Fujimori, lo que lo llevó a disolver Tú dices en el Congreso. antes del autogolpe. Claro, claro. Entonces, digamos, no sé cuál es... Mira, yo espero... Amenazas hay siempre. Depende qué es lo que quieras avanzar. Mucha gente Claro. piensa que ya no requerimos más leyes, por ejemplo. Entonces, si no necesitas leyes, básicamente tienes que ponerte a funcionar, a trabajar, y el Congreso debería tener una actitud madura en la que controle, pero no obstruya el trabajo del Ejecutivo. Sí, en esto, por lo menos en términos legislativos, si tú ves lo que pasó antes del 30 de septiembre, en los temas fundamentales se llegaba a un acuerdo. De hecho, en algún momento en reserva, algún funcionario del MEF a mí me comentaba, oye, que esto, la verdad, Fuerza Popular nos apoya mucho, pero no lo puede hacer en público. En lo ¿no? económico. En lo económico, En lo ¿no? económico. Claro, o en el presupuesto, ¿no? Yo hablando de cosas, Claro. digamos, globales, grandes, ¿no? Claro, en la ley que quería cambiar ciertas cosas ya había un poco más de roces, y sobre todo en el control político había mucha hostilidad. Entonces eso obviamente es algo que le hace mucho ruido al trabajo del Ejecutivo. Dudo que eso vaya a haber ahora. Creo que si es que se termine de consolidar esta alianza entre APP y estos otros tres grupos, AP y estos otros tres grupos, son grupos que han sido relativamente amigables, amistosos, a pesar, porque claro, mucha gente dice, oye, pero no hay que olvidar lo que hizo AP en los finales del Congreso disuelto, y en realidad AP, con 5 congresistas, tenías a Víctor Andrés García Belaúnde y tenías a Johnny Lescano, no podías
decir que ambos votaban juntos, ¿no? Tenían matices. Y creo que el matiz de Víctor Andrés García de la Hunde, más que ser, como lo acusan, fujimorista o fujiaprista, como se quiere decir, era un poco más institucionalista, ¿no? Entonces, porque claro, en el apuro, en todo el desorden de los últimos meses del Congreso disuelto, se ha estropellado mucho la institucionalidad. Eso es algo cierto también, ¿no? Ahora, otro tema que va a estar presente en este Congreso y que es de vital importancia es terminar de fijar los puntos para la reforma política, ¿no es cierto? Pero claro, mientras tienes una bancada como UPP que decide no reunirse además y por otro lado tiene una agenda propia a la que quiere llegar la que quiere llevar al Congreso, como por ejemplo sacar a Antauro y qué sé yo. ¿Qué tan fácil va a poder ser lidiar con un partido que es más bien conocido por sus ideas un tanto extremas? Mira, yo me centraría en los casos en que se necesita votación calificada, me centraría en lograr esos votos. UPP tiene 15 congresistas, o sea, eso ya está fuera de lo que se necesitaría. No pondría esfuerzos en alguien que no quiere dialogar, ¿no? O sea, si tú ves ahora los que se han sentado a conversar con distintos matices, van desde el Frente Amplio hasta Fuerza Popular. Entonces yo creo que es sobre estos grupos con los que el gobierno debería procurar encontrar algunos acuerdos. Sobre esos grupos ya tiene dos grupos grandes. Ya tiene mayoría, ya tiene como 60%, ¿puede ser? Claro, solo estos 4 grupos tenían 67 votos. Ya, Entonces, claro. Si a eso le agregas, por lo menos en materia económica, a Fuerza Popular y en materia social al Frente Amplio, pues estás mal que bien equilibrado, ¿no? Y el impacto que ha tenido la demanda de Odebrecht contra el Estado peruano. Tú decías, al inicio de la entrevista decías, puede ser como una especie de caballito de este gobierno, ¿no es cierto?, para nuevamente sobresalir sobre este tema. Pero lo cierto es que, lo conversábamos también al inicio del programa, ¿qué tanto se le escapó de las manos esto a la Procuraduría o a la Fiscalía, teniendo en cuenta que en el caso Gasoducto Sur, ya la otra empresa que formaba parte del consorcio, además de Odebrecht, Graña y Enagás, por ejemplo, Enagás ha seguido adelante con su demanda. Claro. Entonces, se veía venir una cosa así, más aún cuando estás tratando con un delincuente. Claro, y ahí resulta llamativa la declaración, por ejemplo, del premier Ceballos, que ayer decía, nosotros no negociamos con corruptos, y decía, bueno, si estás sentado a negociar con Odebrecht, no sé de qué estás hablando, ¿no? Porque el acuerdo, digamos, de colaboración eficaz, en principio es para negociar con personas complicadas. Exacto, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, claro, ahí, mira, los entendidos, yo no lo soy, por lo menos en temas jurídicos, dicen que hay poco espacio para que Odebrecht gane en el CIAI. Claro. De todas maneras, sin embargo, sí es algo que deja un sabor de traición y deslealtad, para usar un subtítulo de un libro de Martin Rippel, ¿no? O sea, sí te deja como que te deja descolocado, ¿no? Porque tú dices, oye, ok, no advertí que tú podías presentar esa demanda, pero no me puedes hacer esto. O sea, hemos negociado de nueva fe. Hay un tema de buena fe. Hay un tema de buena fe. Esta demanda, oye, siempre en las negociaciones. Por supuesto que queda ¿no? en una situación complicada. Y a pesar de que los fiscales del equipo especial y el propio procurador quieran mostrar tranquilidad, que es además lo que le corresponde, sí es algo incómodo, ¿no? Porque además Odebrecht sigue intentando imponer sus condiciones, pese a que entenderíamos que ni siquiera está en la posibilidad de esa posición, porque dice, tenemos la intención de cancelar, digamos, esta demanda ante el CIADI o dejarla sin efecto, pero con la condición de que se reinicie el gas, con la condición, es decir, claro, es un chantaje, ¿no? Yo creo que es un mecanismo de presión, por un lado, y es también un mensaje quizás a sus acreedores para decirles, oye, estoy tan complicado que tengo que presentar esta demanda, ¿no? Ahora, toda esta situación a la que nos ha llevado tanto por el lado de Odebrecht, que si bien es un tema administrativo, legal, también es político, y por otro lado el tema político propiamente dicho, que nos llevó al cierre del Congreso y ahora negociar y negociar. ¿No será que estamos tan mal de operadores políticos en líneas generales? Bueno, digamos, Sí, yo creo ¿no? que a partir del 2016 lo que ha primado ha sido cosas menos racionales en la política, ¿no? Entonces, cosas que tú decías nunca van a pasar, terminaban pasando. ¿Por qué? Porque los políticos suelen actuar con estímulos y con intereses, y eso es lo que uno entiende. Pero habían cosas en las que tú dices, a ver, ¿qué gana Fuerza Popular con esto? ¿Qué ganaba Fuerza Popular tensando tanto la pita
para que le dé espacio a Vizcarra a que disuelva, ¿no? Entonces, eso ahora ha variado, ¿no? Digamos, ahora estamos en una nueva coyuntura. Y aquí también prima la falta de experiencia. Creo que era Milagros Campos la que comentaba que solo 15 de los 130 congresistas tenían una experiencia, algo cercano a una experiencia parlamentaria, ¿no? Hay varios exalcaldes, ex gobernadores o ex candidatos que están tomando un rol y va a tomar su tiempo tener un aprendizaje. Yo creo que de acá al 2021 va a ser fundamental lo que hagan esas 10, 15 personas que tienen un poco más de experiencia que el resto, ¿no? Yo creo que una minoría crítica que guíe hacia dónde nos dirigimos y que además tenga la madurez de no tomar las cosas de manera personal, sino como un trance político, va a ser fundamental. En cuanto a la mesa directiva, Acción Popular va a proponer como candidato a Manuel Merino de Lama, quien fue electo por la región Tumbes, por ejemplo, ¿no? O sea que algunos nombres ya están allí saliendo. Claro, algo que ahí sí, tanto vamos a tener a un presidente y un primer ministro de una región pequeña como Moquegua y a un presidente del Congreso de una región pequeña como Tumbes. Entonces, es un desafío grande el que tienen, ¿no? Y vamos a ver, esperemos que... Y un mensaje fuerte, ¿ah? Sí. Y un mensaje fuerte. Y un mensaje fuerte también, Y porque efectivamente. además el ¿no? presidente ha dicho, cuando me vaya de viaje, el presidente del Congreso es el que tiene que asumir mi lugar. Sí, sí, efectivamente. O sea, es un desafío grande, un mensaje fuerte, como bien dice Carla, y vamos a prepararnos para lo que venga, ¿no? Muchas gracias, José Carlos Requena, analista político. Pausa comercial y regresamos con más en Diálogo Abierto. Muy buenos días, otra vez, muy buenos días. Vamos a hablar ahora, vamos a dejar la política completamente de lado, porque vamos a hablar de un tema que realmente nos hace falta mucho en nuestro país y tiene que ver con, por supuesto, la cultura, ¿no es cierto? Conocer lo nuestro, reconocer. Y ya se encuentra en nuestros estudios el autor de este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos, Pueblos y Culturas del Perú Antiguo. Ahí está el señor camarógrafo. Ahí está, ¿está ponchado? Ya está. Está charoleando. Bueno, está charoleando, dice mi señor director. Bueno, se encuentra con nosotros Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, antropólogo, arqueólogo y educador. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Y también Carlos del Águila, jefe de la Unidad de Gestión Cultural de Petroperú. Buenos días a ambos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por estar. Bueno, cuéntenos este libro. Yo quiero mostrar algo, ¿ya? Porque nos estábamos riendo cuando llegó el doctor Lumbreras, porque aquí está la foto del antes, dice él. No sé si lo podemos mostrar. Más a mi izquierda, acá. Ahí está. Ahí. Y tú, Perlita, si me ayudas, el después, que está atrás, mira, atrás. ¿Atrás? A ver, No, ahí atrás, en el... En la parte, la última, abre la parte de atrás. Mira, aquí. Para que vean, dice, el paso del tiempo y la sabiduría que te deja. Vamos, estamos viendo dos fotografías de cómo han pasado los años por el gran Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, quien está. Buenos días, gracias por estar con nosotras. ¿Cómo nace la idea de hacer Pueblos y Culturas del Perú Antiguo? Bueno, tiene un nacimiento largo. En realidad es parte eso de dos gestiones. Una, los cursos que daba yo ya en la universidad en ese tiempo. Comencé en la Universidad de Huamanga dando clases sobre el Perú Antiguo y luego en la Universidad de San Marcos. Y estos son los resúmenes de las clases que yo iba preparando para organizarlas. Pero luego la segunda causa por la que nació el libro es por un pedido que me hizo mi maestro, el doctor Luis Evalcárcel, indicándome que el Fondo de Cultura Económica de México le había pedido a él un libro sobre el Perú Antiguo, pero él me decía, yo ya no, entonces quiero que lo haga usted. Y lo que hice fue unir todo eso en algo que yo había organizado además para ser presentado como tesis doctoral en la universidad. Y eso fue lo que entregué al Fondo de Cultura Económica. Pero luego, por un conjunto de eventos que se dieron en ese tiempo, retiramos muchos de nosotros nuestros libros del fondo, en protesta porque habían sacado a una personalidad
Orfila Reinal como director del fondo, y entonces retiramos los libros, con gran pena mía, porque aquí no había nadie interesado en hacerlo. Pero allí fue que le conté esto a Paco Moncloa, amigo mío, y él me dijo que lo editarían junto con Paco Campodónico. Y ahí fue como salió el libro, finalmente lo entregué. Esta es la tercera versión, y es el manual de arqueología peruana considerado el más importante. Mis amigos dicen que es el más importante. A ver, ¿usted qué Qué dirá? modesto, qué modesto. Sí, pues nunca lo va a querer reconocer el doctor, pero evidentemente. Pero lo yo decimos soy- nosotros y no pasa nada, ¿no es cierto? Yo, digamos, Al puedo César lo que es tener, del César. elementos de causa más justificados. Yo soy arqueólogo de profesión, Ajá. ¿no? Y obviamente me he formado en la universidad y con el doctor, evidentemente. Y evidentemente este libro es un libro, yo lo pongo inclusive en algunos de los comentarios que están en el libro, también de las presentaciones, se pone como un libro de culto, como se llama. ¿Por qué? Porque se convirtió en un libro trascendental para tener una idea general de toda la arqueología peruana, ¿no? O sea, buscar un manual de esa naturaleza habían muy pocos, y este era el más riguroso. Es más, además era de difícil acceso porque el texto de Moncloa de Campodónico se agotó rapidísimo, ¿no? Y había una segunda versión que era la que se publicó en inglés y salieron 11 reimpresiones de ese libro, que formaba a todos los americanistas en Estados Unidos, era con este libro. Entonces se volvió un libro de culto, un libro referencial. En algún momento tuvo que dejar de salirse porque ya estaba desactualizado, ¿no es cierto? La idea de esta tercera edición era mostrarlo lo más actualizado posible, Ahora, luego de 50 años. ¿cierto? Exacto, son los 50 años desde la primera vez que se publicó. Un ¿no es indicador cierto? clave en las universidades del Perú es cuánto puedes fotocopiar un libro. Ah, ¿No es cierto? y lo tienen como Y indicador. este libro, no Ya, pero exactamente, sí. pero este libro era muy fotocopiable, muy pirateable, porque obviamente era difícil tenerlo. Claro. Entonces todo el mundo buscaba tener copias de ese libro como referencia. Entonces era un libro emblemático, simbólico, de culto, ¿no es cierto? Entonces, como parte de la política cultural de Petroperú, a lo largo de los 50 años que se cumplieron el año pasado, hemos estado identificando este tipo de productos que han marcado una línea referencial, una pauta en el entendimiento de la historia, de la literatura, de las ciencias sociales en general. Este es uno de esos libros, ¿no? Por eso que tuvimos el trabajo de convencerlo al doctor, porque evidentemente ya hacer ese trabajo, seguro que lo va a declarar, le costó el triple de trabajo de lo que implicaba actualizar 50 años de avance de la arqueología. Yo quiero leer justo la dedicatoria, Ajá. porque creo que ha sido muy duro realmente. Dice, en los 50 años de este libro he estado acompañado por mi más aguda crítica y compañera, mi esposa Marcela Ríos Rodríguez. Ella es en parte responsable de lo que ha ocurrido en este tiempo. Por eso y por mucho más, este cincuentenario se lo dedico a ella, lo máximo. ¿Qué tan duro realmente ha sido volver a hacer este libro? O sea, actualizarlo. ¿Y en qué medida lo ha actualizado? ¿Qué tanto? Para mí fue una sorpresa, porque cuando Carlos me pidió hacer el libro o publicar esta edición, yo me entusiasmé porque ni cuenta que me había dado que había pasado tanto tiempo. Uno no se da cuenta realmente de cómo pasa el tiempo. El asunto es que le acepté. Yo recuerdo que cuando me pidió hacerlo, yo le dije, en 2 o 3 meses te entrego una versión ya a revisar. Yo pensé revisar algunas cosas. Claro, canchero, así. Yo no había vuelto a leer el libro cuando era muy joven. De modo que ahora lo volví a leer. Y de verdad, en estos 50 años ha pasado tanto. No me imaginaba cuánto hemos cambiado en 50 años. Y usted además admite que le ha resultado difícil, ¿no es cierto? Porque dice aquí, si bien sigue la estructura que se elaboró para las ediciones previas, ¿no? Dice, estoy leyendo textualmente, la arqueología, especialmente la escrita por los peruanos, es más del doble de la que teníamos en los 100 años previos. O sea, de allí su valor también. Claro, es que ha cambiado todo. Ha cambiado la metodología, las perspectivas teóricas a partir de las cuales se construye la metodología. Ha cambiado
qué sé yo, la información. Nosotros sabíamos que existía Pachacamac, pero no sabíamos todo lo que era Pachacamac. Ahora tampoco sabemos mucho, pero ya Pero bueno, más o menos es avanzando. muchísimo más de lo que pensaba. Todo eso me llevó muchísimo trabajo, muchísimo más del que yo imaginaba en el momento en que acepté hacerlo. ¿Y recibió ayuda o cómo hicieron? Sí, de alguna u otra forma el Petroperú a partir de la unidad de gestión cultural estaba más o menos monitoreando el hecho de las cosas que faltasen, ¿no? Tratamos de no interferir, digamos, en la construcción creativa de la interpretación de la historia. Lo que quiero resaltar acá es algo, ¿no? Han pasado 50 años, muy bien, está más del doble de lo que hay de información, porque la información que hay en todos estos 50 años de investigaciones es abrumadora, es grandísima, pero los procesos de interpretación de esa información es relativamente poco, luego de 50 años, y eso es algo que hay que llamar la atención. El ejercicio interpretativo en los últimos años casi no los tenemos en las universidades, y eso es lo que debemos recuperar. Un poco la idea de este libro es invitar digamos, a regresar a los procesos de interpretación a partir de las evidencias arqueológicas acumuladas, que hay muchísimas, ¿no es cierto? Entonces, sacar una tercera visión revisada, corregida y actualizada del clásico del autor, era esa la idea, esa Claro. es un poco la política. Ahora, uno cuando coge un libro de historia, te cuenta la historia, te va contando, pero esto es una guía. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí, básicamente? Es básicamente toda la lectura interpretativa de un intelectual como el doctor, de la historia del Perú, del Perú antiguo, no del antiguo Perú. Eso lo aprendí ¿Cómo con así? él. A ver. A ver, Gaby, ¿cuál es la A ver, diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Doctor. Es que hay un Perú moderno, pero no hay un moderno Perú. Entonces hay un Perú antiguo del que nosotros somos parte, pero no somos parte diferenciada de ese Perú antiguo. Actualmente lo hemos convertido porque hemos partido la historia del Perú en dos: la historia de los indios y la historia de nosotros. La historia de los indios la presentamos como espectáculo, lo llevamos en los museos y lo exhibimos en todas partes. Nosotros no existimos en la historia, solamente existen nuestros gobernantes, pero nosotros no. No se les ocurre presentarnos cómo nos vestimos, cómo cantamos, cómo somos, qué hacemos. Nuestra imagen del Perú es una imagen partida de manera muy violenta. Se partió con la emancipación, todos pensamos que con la llegada de los españoles, no es cierto. La partimos nosotros cuando hicimos la primera constitución del Perú. Al hacer la primera constitución del Perú, consideramos que eran peruanos los que hablaban castellano, solamente, porque el castellano se convirtió en la lengua oficial. Entonces a todos los demás los excluimos de la nacionalidad, y todos los demás eran el 90% de la población peruana en 1823. Hemos nacido desestructurados. Una república ha nacido desestructurada. Nosotros. Entonces, ¿cómo, ya llegando acá como análisis en la actualidad, cómo pretendemos funcionar estructuradamente? Tenemos que reestructurarnos, Ajá. pues, y gran parte de nuestro problema es cómo reestructurarnos. Algo está comenzando en cada uno de los campos nuestros en este tiempo. Estamos en una etapa de gran crisis respecto a eso. Esta gran crisis que estamos sufriendo la vemos nosotros como solamente política o solamente económica. No, es una crisis estructural en donde estamos levantándonos por todos los lados y por todas las cuentas. Eso se debe a algo que nos hemos hecho nosotros y que seguimos haciendo. Seguimos hablando de un Perú prehispánico y luego hablamos de un Perú de nosotros. ¿Quiénes nosotros? ¿Los de las guerras civiles somos nosotros? ¿Los que hicieron las guerras civiles en el siglo XVI? ¿Somos nosotros los Pizarros y los Almagros solamente? Eran 10 personas frente a millones de gentes que estaban allí, que no eran los españoles. Y los africanos, porque la mayor parte de los invasores a este país eran africanos, venían con los españoles.
esa cosa nos ha convertido a nosotros en una gente que consideramos que no tenemos, qué sé yo, no somos nosotros mismos, andamos buscando ¿Falta de identidad? identidad, pero sí la tenemos, sí hay, somos lo que somos. ¿Cómo trabajar en ello ahora? Bueno, ese es un poco el plan que nos hemos mapeado en Petroperú como parte de nuestra política, que tiene que ver con llegar a estos textos esenciales que te construyan debate, autocrítica, que te generen reflexión. Ahora, digamos, de cara a que el próximo año y los siguientes años hasta el 2024, o sea, 2021 y 2024 son fechas emblemáticas para discutir esas cosas, para replantearnos y hacer balances 200 años después de qué somos. O sea, estamos en ese momento. No solamente es Petroperú, todas las empresas, todas las universidades, todos los centros de investigación están en ese proceso de estar replanteándose cosas. Y, digamos, todas estas empresas están peleando cuáles son los textos más emblemáticos que tienen que reeditar. Por suerte yo agarré el más importante. Y así hay varias propuestas. La idea es continuar, digamos, dentro del sello editorial COPE en publicar estas líneas de acciones. Tenemos ya, no voy a ahondar más, pero otro compromiso con el doctor para este año y los siguientes, básicamente para dar esta continuidad a este replanteamiento y este repensar el Perú. ¿No es cierto? Esa es un poco la idea. Creemos que el rol, digamos, de las empresas, en este caso de Petroperú, donde trabajo, es básicamente apoyar al encender este debate, al generar esta discusión, acompañado con las presentaciones que va a tener este libro, que ya las tuvo el día jueves, que fue apoteósico en el Museo de Pueblo Libre. Ya hubo una primera para los trabajadores de Petroperú y vamos a movernos en las universidades y en todo el país, en las ferias, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Encender esta mecha para comenzar a discutir lo que debimos haber comenzado a discutir hace 200 años. ¿Y dónde podemos encontrar esa base de la que estamos hablando ahora? Es decir, el hecho de perderse y encontrarse es también algo muy natural, es muy personal. Y cuando uno necesita encontrarse, y estoy hablando a nivel personal, uno a veces regresa a los lugares que le son más familiares. Sí. En el caso de nuestra historia, de nuestra cultura, ¿a dónde tenemos que volver? ¿Cuál es esa raíz de la cual a la cual tenemos que volver a mirar para decir, estos somos? Tenemos que mirarnos nosotros mismos. Nosotros somos una mezcla, y en eso lo que dice Arguedas, en todas las sangres, es eso. Nosotros tenemos sangre vikinga, tenemos sangre árabe, tenemos sangre, qué sé yo, china, japonesa, una cantidad impresionante de componentes. Cuando digo sangre, estoy pensando en todas aquellas cosas que vienen dentro, formas de pensamiento, formas de comer, formas de ser. La gran parte de nuestra identidad está en lo que nosotros hacemos. Nosotros somos gente que vivimos en este país. Lo que tenemos que hacer es romper con las discriminaciones que hacen que sigamos separados. Nosotros tenemos que comenzar a pensar que somos parte de una historia y que soy yo tan absolutamente ligado a Chavín como lo soy, qué sé yo, a las guerras civiles de los españoles y toda esa etapa en la que nos encargamos de hacer que desaparezcan pueblos enteros. Nosotros estudiamos a los chimúes, a los chinchas y a todo eso hasta el día en que llegó don Pancho Pizarro, ¿verdad? El día en que llegó Pizarro, los eliminamos a todos. Nunca más se habló de los chimúes, los chancayes, los quién sabe qué. Y nosotros hemos heredado esta mala imagen de nosotros. Eso lo estamos recomponiendo poco a poco. González Prada ya comenzó con una fuerte posibilidad, y el propio Garcilaso de la Vega, el Inca, en fin, ya comenzaron con todo eso. Un tema crucial para ahondar en la pregunta que tú haces, sí, es básicamente dos puntos específicos. Número uno, el formato del libro está apuntando a una historia lineal, ¿no? Continua, sin cortes, como dice el doctor. Ya no más Perú prehispánico, Perú posthispánico, Perú de los indígenas y Perú no. Esto es una continuidad, ¿no? Hasta ahora. Ese es un punto. Y el otro punto que toca el doctor y lo desarrolla inclusive en los últimos 2 capítulos, que son ya más reflexivos sobre lo que viene y ahora que la historia continúa, ¿no? Es el permitirnos apropiarnos de esta historia.
Porque no la tenemos distante. A veces uno dice, ¿qué me conecta a mí con Nazca? Como dice, ¿qué me conecta a mí con los chancas? No tengo. Entonces, ¿cómo construir esa apropiación, esa hacerla interiorizarla en nosotros mismos? Ese es un poco el ejercicio y la idea de este tipo de publicaciones. Ok, pero ¿cómo llegamos al ciudadano de a pie, a nosotros? ¿Cómo llegamos a nosotros para nosotros poder hacer esa reflexión? Porque claro, académicamente, para los que tienen oportunidades lo podemos hacer, Sí. es bacán, pero ¿cómo llegamos a aquellas personas que efectivamente salen de un pueblo que tiene origen chapi, por ejemplo, y que se tiene que sentir orgulloso de salir de ese pueblo de Huancayo, por ejemplo, ¿no? Y conectarse con eso? Muchas veces aquellas personas que viven, sobre todo en las ciudades, ¿no es cierto?, en la capital de una región, no conoce que tiene un bagaje cultural súper importante. ¿Cómo hacemos para que llegue a ellos? Bueno, para comenzar, de hecho, en la educación hay que hacer cambios en esa Claro. dirección. Ya no estamos estudiando historia del Perú, ya no estamos estudiando geografía del Perú, cosas que sí necesitamos para poder entendernos nosotros a dónde vivimos, cómo somos, quiénes somos. Necesitamos que los historiadores, los investigadores del pasado comiencen a articular sus temas de manera coherente dentro de esta perspectiva. Hacer las cosas que permitan integrar el Perú. Pero comienza de nosotros mismos. Nosotros tenemos una imagen de nosotros espantosa. Yo nunca voy a olvidar que una oportunidad que llegué a España, había habido unos atracos en unas carreteras por Barcelona y nosotros estábamos en un grupo de peruanos que vivían allí. Digamos, a esos son peruanos. ¿Saben qué? ¿No se han dado cuenta que nosotros hablamos de los peruanos cuando hacen algo malo? Y nosotros no somos peruanos, nos excluimos. Eso, por ejemplo, es parte de una educación, eso no lo enseñan ni en la escuela ni en ningún lado, es parte del cotidiano. Este es un tipo perverso, pues debe ser peruano. Esas cosas nosotros tenemos que irlas. Se ha cambiado bastante. Yo tengo 83 años. En este tiempo yo he visto cómo ha cambiado el Perú, cómo ha cambiado la gente en solo 80 años. Es increíble cómo ha cambiado. No solo ha cambiado Lima, ha cambiado todo en el Perú. Muchísimas cosas. Entre otras, por ejemplo, el hecho de que ser serrano ya no tiene las mismas angustias que tenía cuando yo de niño decía que yo era serrano, y lo decía con mucho orgullo porque a mí me parecía bien. Pero en mi colegio no era bienvenido. Era serrano. Serrano era toda una cosa. Eso ha bajado un poco, todavía queda, pero ha bajado. Ha bajado junto con muchas otras cosas y que están ahora comenzando a mejorar, a avanzar en esa dirección. Yo creo que eso va en una buena dirección. Todo comienza por nosotros, aceptarnos nosotros, saber que somos, saber que valemos, saber que cuánto de lo que hicieron los nazcas es también nuestro y cuánto de lo de nosotros sirvió de alguna manera para poder entender, qué sé yo, a los incas y a toda esta gente e incluso a los españoles. Nosotros hablamos muy mal de los españoles, pero hablamos de los españoles de entonces, de los españoles de ahora ni los conocemos. Ese tipo de cosas son las que tenemos que romper e ir construyendo una imagen de nosotros mismos. No somos desestructurados. Asumimos la desestructuración como una ruptura entre nosotros y un pasado que no conocemos suficientemente bien. Yo comencé siendo arqueólogo. Digo mal, comencé siendo historiador, porque mi profesor inicial en estos campos fue el doctor Porras Renechea, y él me orientó hacia la historia. Yo de allí pasé a ser arqueólogo. Y ahí me di cuenta de una cosa: los arqueólogos escribimos un tipo de historia muy distinta a la que escriben los de la colonia y los de la república. Nuestra fuente de información son los objetos, las cosas, lo que uno deja cuando hace cosas. Pues bien,
intenten ustedes reconstruir Lima o parte del Perú a base de los datos arqueológicos. Es impresionante el cambio que hay respecto a eso. Es otra cosa. Ahora, si uno tiene más de 500 páginas este libro y unas ilustraciones maravillosas además que acompañan, por supuesto, todo el conocimiento aquí de nuestro invitado Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, pero digamos, para explicarle un poco a la gente qué es lo que puede encontrar este libro, porque yo estaba revisando aquí un poco más o menos cuál es el paso a paso, cuál es el contenido, qué es lo que va, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2, la domesticación de los camélidos, la domesticación de las plantas mesotérmicas, en el capítulo 1, el arqueolítico, también tenemos por aquí en el capítulo 5, los valles de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante variado y creo que intenta abarcar varios puntos. Sí. Cuando usted come cada día, come arvejas, come arroz, pero al mismo tiempo papa, y al mismo tiempo come, qué sé yo, maíz, choclo. Y todo eso es parte de nosotros hoy. Todo eso es parte integrada dentro de un proceso de construcción de nosotros. Eso es parte de un mundo que nosotros hemos dejado de lado. Y como que es pasado, no lo es. Salgan ustedes de Lima y se van aquí nomás a la provincia vecina de Huarochirí. Ahí arribita, por Yauyos, por toda esa zona de Huarochirí, en fin. ¿Saben qué? Hay casas que se están construyendo ahora, siglo XXI, exactamente igual como se construyeron en el siglo X, aquí en el Perú, por gente muy parecida a nosotros, pero con costumbres que son distintas a las nuestras, distintas, no más viejas. Más viejo que lo nuestro no puede haber. Nuestras costumbres de ahora son resultado de experiencias que nosotros hemos heredado de los árabes, de los chinos, de los africanos de la región ecuatorial del África que vinieron acá. Entonces somos el resultado de eso, de muchas cosas. Nos gusta la comida japonesa, nos gusta la comida, qué sé yo, picante, nos gusta la comida. Y comemos todo eso, y lo hacemos, y vivimos con eso. Eso somos nosotros. El resultado es, necesitamos entendernos para de ahí seguir adelante en cosas que ya están comenzando a usarse, ya están haciendo trabajos ingenieriles, cosa que yo reclamaba con una gran angustia hace unos 30 años. Los saberes, ¿no? Cosas impresionantes. ¿Ustedes han visitado el desierto del norte? No, la verdad. Allá por la carretera del norte ahora. Y uno pasa Chiclayo, pasa Trujillo, y ya casi todo lo que era desierto está en gran parte verde. Eso era una cosa típica de antes. Ahora hay ingeniería. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Amos. ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro se está vendiendo en las oficinas de Petroperú por el momento. Van a estar en las ferias, en las presentaciones también. Lo tenemos a precios especiales. Pero en principio es en Petroperú, en las oficinas de ahí. En la página web encuentran, digamos, en la orientación y, digamos, la forma de cómo adquirirlo. Bien, muchas gracias a Luis Guillermo Lumbreras por estar esta mañana con nosotras y también, por supuesto, a Carlos del Águila, jefe de la Unidad de Gestión Cultural de Petroperú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros aprovechamos para despedirnos, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado en sintonía un sábado más. Nos reencontramos el próximo con más información. Muy buenos días. Chao, chao.